Nos vamos a comenzar. Bueno, el tema que corresponde al día de hoy es el de estados de la conciencia, ¿ya? La actividad consciente y estados de la conciencia. De eso vamos a hablar el día de hoy, chicos. Bien, a ver, la actividad consciente y los estados de la conciencia. A ver, atención a esta lectura, ¿ya? La conciencia es el nivel superior del psiquismo humano, que permite al hombre trascender su medio local y poder alcanzar el conocimiento de la realidad, incluso no visible. Es necesario tener en cuenta que la conciencia no es algo aislado de la sistematización que hace la cultura de lo logrado y conocido hasta ahora por el hombre. Muy por el contrario, la conciencia es esa sistematización recogida por cada humano que nace y que le permite darse cuenta, esta es una palabra clave, ¿ya? Darse cuenta quién es, dónde está, qué le rodea, incluso saber que va a morir, algo que ni el animal más evolucionado nunca llegaría a realizar. Es así que la conciencia puede ser considerada como actividad o como estado. Vista como una actividad consciente es la capacidad de reflexión de la actividad psíquica del sujeto sobre sí misma y también del conocimiento del mundo externo. En cambio, vista como estado de conciencia, hace referencia al estado de vigilia o sueño como una especie de sentido interno. Muchachos, entonces, cuando hablamos de actividad consciente, estamos hablando de la capacidad para reflexionar, darnos cuenta de lo que ocurre a nuestro alrededor, ¿ya? Cuando hablamos de estados de la conciencia, básicamente nos referimos a dos estados de la conciencia. La vigilia o sueño, ¿ya? Vigilia es estar despierto y el sueño es estar dormido, pues, ¿ya? Obviamente cuando estoy en vigilia estoy mucho más atento a lo que pasa a mi alrededor. Cuando estoy dormido, en cambio, no. Incluso algunos llaman al sueño un estado de subconsciencia o inconsciencia incluso, ¿no? Porque no tengo conciencia de lo que pasa a mi alrededor, no me doy cuenta de lo que pasa a mi alrededor. Digamos que mi actividad consciente disminuye, ¿ya? ¿De acuerdo? Ahora, esto de darse cuenta de lo que pasa a mi alrededor, ¿no? A lo que hemos definido como actividad consciente, eh, implica varias cosas, ¿ya? A varios niveles también, ¿no? Porque si no diríamos que los animales también tienen estado de conciencia en la medida que también se dan cuenta de lo que pasa a su alrededor, ¿no? Por ejemplo, si les acecha algún peligro, por ejemplo, ¿no? Dónde encontrar alimentos, por ejemplo, ¿no? Tienen conciencia de eso, ¿de acuerdo? También además pasan de los estados de sueño a vigilia también ellos, ¿no es cierto? De estar dormido a despierto y viceversa. Ya, pero la conciencia humana llega incluso, dice, a tomar conocimiento de la realidad, dice acá, incluso de lo no visible, ¿se acuerdan? Acá está, ahí, caray, ahí se movió. Ya, acá está, incluso de lo no visible, ¿ya? Por ejemplo, podemos tomar conciencia de nuestros sentimientos, nuestras emociones, podemos tomar conciencia de temas sociales, ¿ya? De lo que aún no ocurre, eso no es visible, no se puede captar con los sentidos ahora, pero que sabemos que va a ocurrir, ¿cierto? Por ejemplo, decíamos después del sismo, probablemente haya réplicas, ¿no? Y como que lo hubo, ¿no? ¿Ves? O sea, tomamos conciencia de eso, ¿no? De temas también políticos, ¿no? Por ejemplo, nos damos cuenta ahorita de cómo hay intentos de una parte por dar un golpe de Estado, por ejemplo, ¿no? Eso es tomar conciencia. Otros de repente no. Otros sí, otros dicen, no, no, otros ni enterados, ¿no? De que hay quienes están impulsando un golpe de Estado, ¿no? Porque los resultados les han sido adversos, ¿no? Entonces, esa es conciencia también, ¿ya? Lo no visible, lo que todavía no ocurre ahora. ¿Y saben qué? Eso tiene que ver, dice aquí también, con la sistematización que hace la cultura, ¿no? Sí, o sea, los conocimientos acumulados por la humanidad, a eso le llamamos cultura, ¿ya? Los conocimientos acumulados por la humanidad nos permite también tomar conciencia de muchas cosas más, insisto, no visibles, no inmediatas, ¿no? Sino mediatas, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya?
Incluso, por ejemplo, tenemos conciencia de nuestra propia existencia y no solamente tenemos conciencia de nuestra propia existencia, tenemos conciencia, dice también, de que vamos a morir, ¿no? El único ser que tiene conciencia de tal situación es el ser humano. Ningún animal tiene conciencia de su existencia y menos aún de que va a morir, ¿no? Como una vez les comentaba en una clase, el pollo no sabe que va a ser broster, ¿no es cierto? Él no tiene conciencia de tal situación, ¿ya? Eh, Ningún animal sabe que va a morir. En cambio, el ser humano en el Perú, ¿no? 76 años para las mujeres, 74 para los varones, entonces más o menos calculan cuántos años les queda de vida, cuánto de ese tiempo van a pasar despiertos, cuánto dormidos, entonces cuánto tiempo les queda efectivo de vida y en base a eso planifican, organizan su vida, ¿no? ¿Qué cosa voy a hacer con mi vida? ¿Cómo le voy a dar sentido a mi existencia? Que al final y al cabo es corta nada más, ¿no? Ya, esas son actividades conscientes que solamente el humano, ¿ya? Puede desarrollar. Por eso se habla de conciencia, por ejemplo, ecológica, ¿no es cierto? Se habla de conciencia de vida, se habla de conciencia de clase, por ejemplo, entender que hay clases sociales, algunos tienen conciencia de eso, otros no, ¿de acuerdo? ¿No? Por ejemplo, para muchos, la gente andina pues era invisible, ¿no? Recién los han notado ahora, ¿no? Cuando ha habido una votación que ellos no esperaban, ¿no? No esperaban, ¿no? Incluso hasta ahora muchos no tienen, no se explican cómo ha ocurrido este fenómeno, ¿no? Dicen, pero si estamos creciendo, está tan chévere el modelo económico, ¿por qué estos quieren cambiarlo, no? Claro, es que es chévere de repente para algunos sectores de Lima, ¿no? Pero en provincia, este sistema económico no funciona hace muchos años, ¿no es cierto? Entonces, bueno, así es. A veces nos falta empatía, pues, ¿no? Es que es ponerse en el lugar de los otros, para tomar conciencia de lo que le pasa a los otros. Como verán entonces, la actividad consciente es diferente en el hombre y en el animal, ¿no? En el ser humano es una actividad superior, ¿no es cierto? ¿Ya? Producto del desarrollo social, cultural que la humanidad ha alcanzado, ¿ya? Su actividad consciente es superior, ¿ya? A la de cualquier animal, ¿ya? Pues repito, podemos tomar conciencia hasta de lo invisible a los sentidos, ¿no? Está bien, tenemos capacidad deductiva nosotros también, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y como te acabo de señalar, hay conciencias ecológica, de clase, conciencia de vida, etcétera. Eso como actividad consciente. Y repito, y si hablamos de estado de la conciencia, ya hablamos de dos estados. Vigilia, estar despierto, atento, y sueño, estar dormido en un estado de subconsciencia o inconsciencia, si se quiere. Muchachos, ya eso como introducción, como algunos datos importantes también. ¿Alguna pregunta, algún comentario sobre lo planteado aquí? ¿Está todo claro? Profe, léalo, chat, profe. Ay, ¿qué ha pasado? No me asusten, ¿ah? ¿Qué dice el chat? A ver, vamos a ver. A ver. Ah, ya me están preguntando por el temblor de ayer. Bueno, todos lo hemos sentido, todos hemos tomado conciencia, ¿no? Porque lo hemos sentido, ¿no es cierto? Claro, ¿no? Y además te decía que además sabíamos que iba a haber réplicas también, ¿no? Eso es parte de tomar conciencia también de lo que ocurre a nuestro alrededor, ¿no? Pero insisto, a nuestro alrededor ocurre cosas que podemos captar con los sentidos, un sismo lo captamos con los sentidos, pero también ocurre cosas que no captamos con los sentidos, pero igual, repito yo, tenemos conciencia de ellos, ¿no es cierto? ¿Ya? Una vez yo le preguntaba, por ejemplo, a unos muchachos, ¿no? A veces los jóvenes de ahora, un poquito exagerando yo, ¿no? No tienen conciencia de lo que pasa a su alrededor, ¿no? Y un muchacho levanta la mano, yo sí tengo conciencia, me dice el chico. A ver, dime, ¿qué pasa a tu alrededor? Autos, me dice, autos, me dice. Claro que fue broma, ¿no? Pero igual sirve para graficar cómo hay conciencia de las cosas que podemos ver, pero también hay que tomar conciencia de las cosas que no son tan visibles, como la situación social, política, económica, etcétera, que te acabo de señalar, o ecológica también, ¿ya? Muy bien.
Ay, caray, qué pena, no sabía que un niño de 6 añitos había fallecido, no sabía que había habido víctimas del sismo. Qué lástima, qué lástima. Bueno, muchachos, no nos pongamos tristes, vamos a seguir con la clase, ¿ya? A propósito, si ocurriera algo, con calma nomás siempre, ¿ya? Muy bien, listo. Continuamos. Ya. Muy bien. Ahora, cuando ocurre la actividad consciente, esto tiene también un correlato biológico, ¿ya? ¿De acuerdo? La actividad consciente implica también actividad cerebral. Como les he señalado varias veces, no puede haber ninguna actividad psicológica, incluida la conciencia, si no hay una base material, ¿ya? La base material en este caso es el cerebro, ¿ya? Entonces, cada vez que nosotros tomamos conciencia, pensamos, razonamos, etcétera, ¿ya? El cerebro se activa, ¿no? Acá hay unas imágenes de, ¿no? De las áreas donde hay más actividad cerebral, ¿no? Esas manchas azules, ¿ya? Implican mayor calor, por lo tanto, mayor actividad cerebral en esas zonas, ¿ya? ¿De acuerdo? Sí, porque, no, repito, no puede haber conciencia sin cerebros, ¿no? Esa es la diferencia entre los conceptos de conciencia y alma. Yo les he explicado también eso, ¿no? Antes, antiguamente se hablaba del alma, ¿no? Incluso la palabra psicología significa eso, pues tratado del alma, ¿no? Pero ese nombre proviene de una época en la que todavía la psicología no era ciencia, ¿no? Sino más bien era un conjunto de conocimientos, ¿no? Que apuntaban a estudiar el alma, ¿no? Era una rama de la filosofía que todavía estaba plagada de mitos, ¿no? De creencias todavía, ¿no es cierto? Ya, en la actualidad, insisto, no hablamos de alma, ¿no? Ese no es un concepto científico, es más bien un concepto religioso, ¿no es cierto? Es la medida de que alma y cuerpo son entidades separadas, no tienen nada que ver una con la otra, ¿no? Salvo que ambas son dos formas de existencia del hombre, si se quiere, ¿no? En la actualidad entendemos que no es así, ¿no? Tenemos una base biológica, un cuerpo, un cerebro, y gracias a la actividad cerebral tenemos la conciencia, ¿te das cuenta? No tiene una existencia independiente, no puede haber conciencia si no hay cerebro, pues. O si tú quieres, como tu conciencia este, está relacionada, ¿no es cierto?, a tu capacidad cerebral, por ejemplo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Esas neuronas especializadas que tenemos producto de la evolución hace que tengamos un grado de conciencia en que ningún animal tiene, ¿no? Ahora, incluso entre humanos, por ejemplo, alguien sufre algún tipo de lesión, ¿ya? Por ejemplo, al nacer hay asfixia, ¿ya? Problemas en el parto, entonces el bebé se asfixia, no puede respirar por un tiempo determinado, 1 minuto, 2 minutos, no llega oxígeno al cerebro, mueren neuronas, el muchacho después va a tener problemas en su desarrollo, ¿no? Le llamamos retardo mental a eso, ¿no? O sea, su actividad consciente es limitada. Hay cosas que no va a poder comprender. ¿Por qué? Porque se lesionó la base material de la conciencia y los procesos mentales, que es el cerebro, parte del sistema nervioso central, ¿cierto? ¿Bien, muchachos? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Está todo sobre este tema? ¿Ya? ¿Sí? ¿Está todo claro? A ver, Sí, vamos, profe. esa es la introducción en todo caso. Ya, mamita, gracias, gracias. Ya, igual vamos a ver ahora a ver algunos detalles ya, algunos conceptos ya. Vamos aterrizando, como dicen, ¿no? A ver, concretizando esto. Ya. Entonces, empecemos por la actividad consciente, ¿no? Habíamos señalado lo siguiente, que hay una definición más concreta, más sencilla. La actividad consciente es la actividad psíquica, ¿no? Esto viene de psicológico, ¿no es cierto? De la cual el sujeto tiene pleno conocimiento de su producción. Por ejemplo, imaginar, sentir, pensar, percibir o recordar. Esta es parte de la actividad consciente, ¿ya? Mira cómo es, ¿ah? Nos hace conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor, nos podemos imaginar qué podría ocurrir con un sismo, por eso nos ponemos ahí tan nerviosos si estamos hablando de ese tema, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿No? Necesitamos hablarlo porque nos tensa, ¿no? Al hablarlo, como un poco que nos distendemos, nos relajamos, ¿no es cierto? ¿No? Aparte que también nos permite prevenir también, ¿no? Entonces nos imaginamos qué pasaría, o qué pasará, o qué haré cuando ocurra, si es que ocurre, ¿no? Sentir, ¿no? Sentimientos, emociones, pensar, percibir, recordar. Ya. Entonces esta es parte de la actividad consciente, pero además somos conscientes de que tenemos esta actividad consciente también, ¿no? ¿Ya? Muy bien.
los contenidos de la conciencia, ¿ya? En el sistema superior, es el sistema superior, perdón, de representaciones psíquicas que permite, esta es la palabra clave, ¿no? Darnos cuenta de la realidad y de quiénes somos, ¿no? A través de imágenes, conceptos, perceptos o recuerdos. Y esos son los contenidos de la conciencia, ¿no? Nos permite entender que somos seres humanos, adultos o adolescentes, ¿no es cierto? Hombres o mujeres, ¿no? Tenemos conciencia de eso, ¿no es cierto? Te cuento que, por ejemplo, la conciencia de que somos hombres o mujeres, ¿ya? La tomamos, tomamos conciencia de ello aproximadamente entre los 3 a 5 años, te cuento. Sí, en ese periodo es que un pequeño toma conciencia de su sexo, ¿no? De si es hombre o mujer, ¿ya? Repito, toma conciencia de su cuerpo. Más pequeñito todavía no sabe, a un pequeñito de 1 año y medio, incluso 2 años, ¿ya? Tú, por ejemplo, él es varoncito, le puedes poner ropa de mujer, él no va a protestar. ¿No? Él no sabe qué es ropa de mujer, qué es ropa de hombre, él no sabe si es hombre o mujer, no entiende todavía eso. En cambio, uno de 3 años, 4, él sí tiene ya conciencia, ¿no? De su género. Entonces, por ejemplo, un varoncito, tú intentas ponerle ropa de mujer y capaz te reclama, ¿no? No, yo soy hombre, te va a decir. O viceversa, ¿no? Si es mujercita, te va a pedir de repente, ¿no? Usar ropa de mujer, ¿no? Y si le quieres comprar otra ropa, de repente proteste o reclame, no, eso es de hombre, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque ya toman conciencia, partiendo de que conocen su cuerpo, pues, ¿no es cierto? Sus genitales, ¿no? Entonces entienden la diferencia entre hombre y mujer. Eso es entre los 3 a 5 años, insisto, ¿ya? Antes todavía no tenemos conciencia de nuestro sexo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ah, tal vez eso también nos ayuda a responder a esas preguntas que a veces nos planteamos, ¿no? Si uno nace homosexual, ¿no? O se convierte, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Bueno, listo. Eh, características, a ver, de esta actividad consciente, ¿ya? Características de esta actividad consciente. Ah, incluso, insisto, hay niveles, ¿no? A ver, para profundizar un poquito más y no quedarnos solamente en lo sexual o la toma de conciencia en nuestro sexo, también tomamos conciencia, repito, de varias cosas, ¿no? Por ejemplo, yo siempre comento, ¿no? Que cuando estaba en tercer grado de secundaria, realmente tomé conciencia de lo que implicaba ser pobre, ¿no? Claro, porque bueno, hasta antes de eso, bueno, yo tenía una conciencia mediana de lo que era la pobreza, ¿no? Bueno, sí, pues no hay regalos en Navidad, ¿no? No hay ropa nueva, ¿no? Mi papá no tiene carro, ¿no? Nuestra casa es bastante humilde, una puerta que se cae a pedazos, ¿no? Perros flacos, ¿no? Porque no, si no teníamos comida ni para nosotros, como decía mi mamá, ¿no? Y el pobre perrito, sí, entonces era triste ser pobre, pero no lo entendía en toda esa dimensión. En tercero de secundaria lo entendí mejor, tomé conciencia mayor de lo que es la pobreza. ¿Saben cuándo? Cuando me di cuenta que también negaba oportunidades, ¿sí? La pobreza te niega oportunidades, ahí lo sentí clarito, porque en el colegio los muchachos hablaban ya, ¿no? Yo estudié en un colegio estatal, ya, pero en San Isidro, ya, en Alfonso Ugarte. Todos los chicos hablaban de que iban a ir a la católica, iban a ir a, ¿no? Así hablaban de universidades privadas, pues, ¿no? Ellos entendiendo que las públicas, San Marcos, UNI, son bien difíciles de accesar, ¿no? De accesar, ¿no? Entonces yo me di cuenta que mis padres jamás podrían pagarme una universidad privada, ¿no? Que estaba yo, que mi única opción era una estatal, ¿no? Y estas eran bien difíciles de ingresar, ¿no? Sentí miedo, ¿no? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mi futuro, ¿no? También entendí que no había dinero para la academia, ¿no? Entonces me entendí como la pobreza también te niega oportunidades, te niega sueños, ¿no? Todos los demás soñaban, ¿no? Ah, yo decía, porque si papá tiene dinerito, tiene plata, entonces tu futuro está casi asegurado, ¿no? Eso entendí, ¿no? Años más tarde entendí más cosas, ya estando en la universidad misma entendí más cosas, ¿no? Entendí, por ejemplo, que me enteré de datos como estos, ¿no? De que una familia para salir de la pobreza se demora a veces no una, sino 2 o 3 generaciones, ¿no? O sea, el papá obrero, ambulante, pobre, el hijo también, aunque progresa un poquito más, y de repente los nietos sí tienen la suerte de acceder a la educación superior, ¿no? Que tampoco te hace rico, pero al menos te permite una vida digna, ¿no? Básica. Entonces, esas cosas
uno las va comprendiendo, ¿ya? Y así uno va tomando conciencia mayor de lo que ocurre a su alrededor, ¿te das cuenta? ¿Ya? Muy bien, vamos a ver ahora las características de la actividad consciente, ¿ya? Que hemos definido como la actividad psíquica o mental, ¿no? Que implica, por ejemplo, imaginar, sentir, pensar, percibir, darse cuenta de uno mismo y de su realidad, ¿ya? Así hemos definido la actividad consciente y vamos a ver sus características, ¿ya? Bueno, en primer lugar, la actividad consciente es intencional. ¿Ya? ¿Cómo así? Se dirige hacia determinados objetos o actividades, orientándose hacia el pasado. Eso es una visión retrospectiva, ¿ya? Tener conciencia de nuestro pasado, por ejemplo, conciencia de dónde venimos, ¿no? Eso es importante. La verdad que en esta campaña electoral yo he renegado mucho, porque hay gente así como yo que viene de sectores económicos bajos, pero creo que no se acuerdan, no sé. Ahora gritando que el pobre es pobre porque quiere, ¿no? ¿Y cuál es su argumento? Yo también era pobre y mira cómo ahora me va bien. Entonces el pobre es pobre porque quiere. No, pues ese es la verdad que un argumento, disculpen ustedes, pero ridículo, por no usar un adjetivo más fuerte, ¿ah? Es ridículo, es risible, eso no es cierto, ¿no? O sea, algunos hemos tenido, bueno, algunas oportunidades de repente no económicas, pero al menos de repente, por ejemplo, en mi caso tenía a mamá, ¿no? Que me supo orientar, ¿no? Sino que hubiese sido también de mí. Y también algo de aventura, algo de suerte, creo también el poder haber entrado a San Marcos. Yo hasta ahora considero que soy un error estadístico, no me creo la gran cosa, ¿no? Algo de suerte también hubo. ¿Y qué tal si no ingresaba? ¿Qué hubiese sido de mí? Creo que no lo intentaba de nuevo porque digamos, ¿Por qué, profe? porque me hubiese puesto a trabajar, pues ya tenía 16, si no ingresaba ya me he puesto a trabajar. Yo no les he contado detalles, pero por ejemplo, algún detalle para que entiendan, ¿no? Cuando yo decido postular, mi tía, la hermana de mi mamá, me dice, hijito, ¿estás seguro? Y un poquito más me dijo egoísta, de un modo bien elegante. ¿Sabes qué me dijo? Hijito, ¿estás seguro? Mira, mira cómo viven. A veces ni para comer hay. Y tú eres el mayor. Ahora vas a entrar a la universidad 5 años. ¿Qué va a ser de tus hermanitos? A ver, mira cómo están. Ni para abrigarse tienen. ¿Por qué mejor no estudias una carrera corta y te pones a trabajar para ayudar a tu mamá y a tus hermanos menores? Me dijo. O sea, mi decisión fue bien dura, porque es verdad. Y además, yo todavía pensaba para mis adentros, ¿no? Y psicología no son 5 años, psicología son 6 años. Y no es que al toque termino y salgo a trabajar tampoco, ¿no? También, si conseguiré trabajo, ¿cómo será? Hasta que agarre experiencia. Estaba bien asustado. ¿Verdad? Son 6 años donde no solamente no voy a trabajar, no voy a aportar a la casa, sino que encima voy a hacer gasto, ¿no? Que no sé si mis padres podrán, porque sí, San Marcos era gratuita, era, y eso lo dejo en ti, ¿ya? ¿Ya? Era gratuita, pero igual había que comprar libros, fotocopias, lapiceros, pasajes, comida fuera de casa, porque a veces no llegaba a la casa a almorzar. El comedor algo ayudaba, pero igual eran gastos, ¿te das cuenta? Entonces mi decisión fue muy difícil, ni creas. A veces me sentí egoísta, ¿no? De repente, de verdad, me ponía a pensar yo, debería ponerme a trabajar para ayudar a mis hermanitos, porque la verdad es que en la casa no alcanza la plata, ¿no? De repente estoy siendo egoísta pensando en mí nomás y no en mis hermanos. Entonces, sí, la cosa es dura. Entonces yo creo que si no ingresaba, de repente no postulaba de nuevo, ¿no? Aparte que también postulé con miedo, podré, mis expectativas no eran muy altas, no estaba yo muy confiado, a pesar de que era estudiosito en mi salón allá en la secundaria, pero yo no tenía una preparación de academia que otros habían tenido, ¿no? Además, yo venía en colegio estatal, ¿no? Había otros chicos de colegios privados bastante, que habían llevado una mejor educación, ¿no? Yo con mucho miedo yo postulé, ¿no? De repente no la hago, no puedo, no sé qué voy a intentar una vez, me dije, ¿no? Así es, muchachos, ¿ya? Bueno, entonces, como les digo, a veces para tomar conciencia de lo que es la pobreza, de repente hay que ser pobres para entender realmente lo que significa, ¿no? A veces están los estereotipos, ¿no? Del pobre, ¿no? Pantalón parchadito, ¿no? No tiene regalos, no tiene ropa bonita y listo, ¿no? No. La pobreza es, te quita hasta el alma, ¿no? Te quita hasta el alma. ¿Cómo te quita el alma la pobreza? A ver, cuando, por ejemplo, no te deja desarrollarte intelectualmente porque no te permite acceder a la educación superior, ¿no? ¿Ya? Ahora peor, ahora postular a San Marco te cuesta 500, 600 soles, ¿no?
Y a gente que viene de los cerros como yo, ya no postula, ya ni siquiera. Yo todavía lo intenté porque, bueno, sí era gratis. A mí me costó postular el año 88 en el Estadio San Marcos. Me costó un sol postular, chicos. Era gratis. Un sol, es gratis. En cambio ahora, ¿tú crees que yo arriesgaría 600 soles con eso? Son 2, 3 meses de comida en la casa. ¿Tú crees que voy a arriesgarme? De repente no lo haría. Tanto es así que mis hermanos, por ejemplo, ya no lo hicieron ya. Menores ya no se arriesgaron ya. Así es. Entonces, repito, a veces tomar conciencia, pero conciencia, porque hay grados de conciencia, te das cuenta de lo que ocurre a nuestro alrededor, no es tan sencillo, ¿no? A veces nos ganan, como te digo, los estereotipos, ¿no? El pensamiento superficial, ¿no? Si en las novelas tú ves al pobre que es igualito que cualquier persona de clase media o rica, solo que la única diferencia es que tiene ropa viejita y pachadita, ¿no? Y que habla distinto. Y no. Te roba el alma, te roba los sueños. A veces tu pensamiento también es limitado porque no tienes acceso a una buena educación. Este, incluso en temas morales, autoestima, también te golpea, ¿no? Yo estaba, por ejemplo, en la universidad, no tenía ni para el pasaje. Una vez una estudiante, una amiga se desmayó en la calle, ¿ya? Yo la sujeté antes que caiga al suelo. No traté de darle aire y no sabía qué hacer. Apareció otro amigo, fácil, para un taxi, ya, a la clínica, dijo él. Y todo el mundo dijo, y él, con qué facilidad resolvió la situación, en cambio yo no sabía qué hacer. No es que no supiera, muchachos. Yo para pagar taxis ni para mi pasaje tenía, ¿qué voy a pagar de un taxi? ¿De dónde? Entonces no es que no quisiera ayudarla, sino que no podía, ¿no? Pero y luego me sentí mal, ¿no? Como no puedo ni resolver cosas así, porque el dinero ayuda también a abrir muchas puertas, te da seguridad, ¿no? Ya, incluso ahora de adulto, la verdad les confieso, ¿eh? Con platita en la billetera y me siento bastante más seguro, incluso para entrar a una tienda, para preguntar precios, porque tengo el dinero si quisiera para comprarlo. En cambio, cuando uno no tiene dinero, hasta para entrar a la tienda dice, pucha, pero qué vergüenza, si ni plata tengo para comprar, ¿no? ¿Te das cuenta? Bueno, en fin, no quiero abundar, pero lo que te quería hacer notar cómo es que a veces para entender, tomar conciencia plena de la pobreza, de repente hay que ser pobreza o sino tener gran capacidad de empatía también, ¿no? Ya, por ejemplo, mira, para que entiendan los niveles de conciencia que hay. Bueno, y una de las características señalamos que es la intencional, ¿ya? Te había dicho que la actividad consciente se dirige hacia determinados objetos o actividades, orientándose hacia el pasado. Yo, por ejemplo, ahorita me oriento al pasado, he hecho una visión retrospectiva muy breve, ¿no? Pero bueno, visión retrospectiva al final. O también hacia el futuro, una visión prospectiva, ¿no? ¿De acuerdo? De repente ustedes ahorita están pensando qué será de mí en el futuro, ¿no? ¿Cómo me irá? Etcétera, ¿ya? Acá hay un ejemplo. Recordar cuando jugábamos en el colegio, eso es pasado, o imaginar cómo será nuestra graduación, ¿no? Ese es el futuro. Por ejemplo, ustedes se están preguntando ahora cómo será su graduación ahora en pandemia, si ya ¿no? Para noviembre o diciembre habrá ya de repente, eh, ¿no? Término a esta etapa de cuarentena, ¿cómo será, no? Listo. Dinámica, porque los contenidos y actividades van cambiando, ¿ya? Entonces la actividad consciente es dinámica, repito, porque los contenidos, ¿no? Está bien, los temas sobre los cuales tomar conciencia, por ejemplo, y las actividades que desarrollamos también van cambiando, ¿ya? Por ejemplo, a los 4 meses, ¿ya? Tiene conciencia de la existencia de su cuerpo, un bebé, ¿ya? Pero al 10.º mes tiene conciencia de su yo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, así, ¿no? Luego va a tomar conciencia de otras cosas más, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Unitaria, porque integra y organiza los fenómenos de tipo cognitivo, afectivo y motivacional. ¿Ya? Claro, esto de dividir los procesos mentales o psicológicos o psíquicos en cognitivos, afectivos y motivacionales son solamente para un mejor estudio, porque en realidad ocurren de manera simultánea, ¿no? Por ejemplo, tú ahorita estás atenta a la clase, se llama atención, al mismo tiempo estás pensando lo que te digo, estás almacenando lo que te digo, se llama pensamiento, se llama memoria, estás de repente percibiendo las imágenes, ya, todo eso es cognitivo, pero al mismo tiempo tú estás ahorita con un estado de ánimo, estás alegre, estás triste, estás con miedo de repente, ¿no es cierto?
al mismo tiempo. Y al mismo tiempo también estás motivado, ¿no? ¿No? Tienes la motivación, ¿no? De cumplir tus metas, tus objetivos. ¿Ves? Todo al mismo tiempo, ¿ya? Acá te ponen otro ejemplo. Al escuchar una canción te alegras y luego te acercas a la radio para subir el volumen. ¿Qué más? La actividad consciente es continua, ¿ya? A pesar de los cambios, se mantiene un yo esencial que permanece y que da unidad a la vida psíquica, ¿ya? Por ejemplo, un adulto después de ver una foto de cuando era pequeño nota que se ve muy diferente, por supuesto. Sin embargo, reconoce que es el mismo, ¿ya? O incluso a veces de repente alguno no se pone a pensar, ¿no? Que ¿cómo era antes? ¿Cómo pensaba antes? Ahora pienso muy diferente, he madurado, tengo ideas más profundas, no sé, pero sigo siendo, pero ese mismo era yo, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, amigos que se refieren a sí mismos como, dice, mi edad de piedra, ¿no? Antes cuando era así, indiferente, con poca empatía, un poco más egoísta, un poco machista, esa era mi edad de piedra, dicen algunos, ¿no? Y en cambio ahora soy otra persona, ¿no? Pero sí, pero ese otro en realidad era yo también, ¿no? Ya. También esto de continuo podría hacer referencia a que, ustedes saben que el cerebro no se, digamos, no se desconecta totalmente, ¿no? Incluso dormidos, ¿no? Sigue activo, ¿no? Igual que el corazón, ¿no es cierto? Claro, disminuyen la intensidad, pero la actividad continúa, ¿ya? Estamos dormidos o despiertos. Listo. ¿Alguna pregunta, comentario, a ver, sobre las características? A ver, los escucho. ¿O está todo claro? Profe, más A ver, ejemplos. ya. No, ¿Sobre cuál? A ver, sobre cuál? Sobre la definición, las características. A ver, sobre dinámica. dinámica. Decía que los contenidos y actividad van cambiando. O sea, las cosas de las cuales tomo conciencia, ¿no es cierto? Van siendo diversas, más amplias, conforme ustedes también van creciendo, se van desarrollando. No sé, por ejemplo, ahorita me gustaría pensar que ahora que yo les hablé un poquito más extendido, ¿no? En hablar sobre el tema de pobreza, me gustaría pensar que, por ejemplo, ahora ustedes entienden mejor o tienen más conciencia de lo que significa ser pobres, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces ya tienen una idea mayor ya. O de repente, si alguno nunca se puso a pensar en esas cosas, ahora se puso a pensar, ¿no? Entonces, los contenidos y el nivel de conciencia sobre ese tema, por ejemplo, ha ido cambiando, pues, ¿cierto? Sí, porque a veces los jóvenes están pensando en otras cosas, nada más, ¿no? De repente no en estas, ¿no? O sea, me gustaría pensar que, por ejemplo, ahora este contenido ha cambiado. Sí. ¿Algo más? Todo A bien, sí ver. entendí yo. Listo, gracias, hijo. O de repente también el sismo, también algunos los ha hecho pensar, ¿no? Los ha hecho pensar un poquito más, ¿no? Entonces ahora ya dicen, ahora sí voy a arreglar mi mochila, que, ¿no? Los ha concientizado un poquito más ¿no? De que somos, de que el Perú está en una zona, pues, sísmica, ¿no? De repente también, ¿no? ¿ya? Entonces los pone a pensar en ese tema en el que de repente antes no se habían puesto a pensar o no tomaban real conciencia, ¿no? A pesar de que siempre hacemos simulacros, incluso, ¿no? Ni caso le hacen a los simulacros, ¿no? Pero cuando ocurre algo como esto, como que tomamos conciencia de ese tema que no es habitual, ¿no? O sea, digamos, no estamos habitualmente todos los días hablando de los sismos y qué hay que hacer frente a ellos. Pero como ahora ha habido uno, eso nos lleva, ¿no? A tomar conciencia de ese tema, a hablar de ese tema, ¿no? Y pensar qué vamos a hacer. Eso sería dinámica, pues todos los contenidos de lo que pensamos, de lo que tomamos conciencia, van cambiando, ¿ya? O si no, vamos profundizando también en algunos de esos contenidos, ¿ya? ¿Se entendió ahora sí? Sí, profe. Sí, Ya, sí, sí. hijita, ¿alguna pregunta más? No yendo. Ya no, Todo ya claro. no. Listo, listo, listo. ¿Ya? Entonces ahí está la actividad consciente, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a ver los campos de la conciencia, ¿ya? A ver, este es bien sencillo. Foco e imagen, ¿ya? Foco e imagen. El foco es el contenido seleccionado por la conciencia. ¿Te acuerdas que la conciencia es voluntaria? ¿No? Entonces, tiene que ver también con la atención, pues la conciencia, ¿ya? Yo voluntariamente decido prestarle atención a algo y tomo conciencia sobre ese algo, ¿no? Por ejemplo, ahorita tú me estás escuchando a mí, estás tomando conciencia de lo que yo voy diciendo, ¿no? Hay otras cosas, otros sonidos a tu alrededor, otros ruidos, ¿no? Hay bulla.
Eso sería el margen, ¿no? A eso no le prestas mucha atención, digamos que es un margen, es como una conciencia secundaria, ¿ya? El foco es lo central, ¿ya? Entonces el foco es el contenido seleccionado por la conciencia, donde los objetos aparecen claramente delimitados, ¿ya? Por ejemplo, caminando rumbo a mi casa, estoy pensando en un problema de matemática que no he resuelto, ¿no? Entonces, en ese momento, el foco de tu atención es el problema matemático. ¿El margen qué sería? La calle por la que vas pasando, ¿no? Los ruidos, ¿no? Las cosas con las que te cruzas, las personas con las que te cruzas también, ¿ya? Ese es el margen, pues, ¿ya? Pero el foco de tu atención es tu problema de matemática, ¿no es cierto? ¿Ya? A ver, el margen es la zona que se estructura alrededor del campo seleccionado. Acuérdate que el campo seleccionado es el foco, ¿ya? Por el sujeto. A ver, los objetos se presentan difusos e imprecisos. El foco sí es clarito, pero el margen es así, ¿no? Difuso e impreciso. Por ejemplo, al concentrarse en una lectura, ya ese es el foco, la lectura es el foco, no nos percatamos de las horas transcurridas, ya ese es el margen, ¿no es cierto? No notamos cómo el tiempo está pasando, ¿no? Por eso a veces hasta nos parece, cuando estamos muy entretenidos, que el tiempo pasa más rápido, ¿no? Y no es así, sino que simplemente no le prestamos una atención clara porque estamos prestando toda nuestra atención a lo que estamos ejecutando, a lo que nos está divirtiendo, en este caso la lectura. ¿Ya? Ese es el foco y el margen. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Profe, el foco y margen lo puedo comparar como forma y fondo. Como figura y fondo, por supuesto, hijita. Exacto. Solo que esto figura y fondo es, lo hemos aplicado específicamente para el tema de la percepción, ¿no? Pero sí, sí, claro que sí, claro que sí. Claro, el foco sería la figura, ¿no? El foco es la parte más clara, nítida, a la cual tú le prestas atención, sí, sí. Y el margen es como el fondo, ¿no? Que es difuso, borroso incluso, ¿no? Está en un segundo plano, ¿ya? Claro que sí, claro que sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Ya, continuamos entonces. Ya, esa es hasta ahí la actividad consciente, ¿ya? Hasta ahí la actividad consciente que hemos definido como, acá decía al comienzo, la actividad consciente, ¿no? Es la capacidad de reflexión de la actividad psíquica del sujeto, ¿ya? Sobre sí mismo y también sobre el conocimiento del mundo exterior, esa es la actividad psíquica, ¿ya? ¿No? De la cual el sujeto tiene pleno conocimiento de su producción, ¿no? Cuando hablamos de actividad consciente, o actividad psíquica nos referimos a imaginar, sentir, pensar, percibir o recordar, ¿ya? Hemos visto sus características, es intencional, tiene que ver con la atención. Yo decido a qué le presto atención, en qué pienso, sobre qué reflexiono, sobre qué me doy cuenta, ¿ya? Eso es intencional. Dinámica, estos contenidos, sin embargo, van cambiando conforme nosotros también nos vamos desarrollando, ¿no es cierto? Nuestra conciencia se hace más profunda, ¿no es cierto? Y tomamos conciencia de cosas de las que antes no teníamos, pues, conciencia, ¿no es cierto? ¿Ya? Un ejemplo más, a ver, un niño de 3 añitos, de repente todavía no tiene conciencia de, por ejemplo, cómo estamos depredando, destruyendo el planeta, ¿no? Ustedes, en cambio, sí, sí, sí tienen conciencia de eso, ¿no? Y unos más que otros, ¿no? ¿De acuerdo? Unitaria, porque integra, organiza los fenómenos de tipo cognitivo, afectivo y motivacional. Estos ocurren en simultáneo. Esto es separar, ¿no? Los procesos mentales en cognitivo, afectivo y motivacional es para un mejor estudio, pero en realidad ocurren juntos, simultáneamente, ¿ya? Y continua, porque este, nuestro yo esencial permanece a lo largo de toda la vida, ¿ya? Aun cuando vayamos cambiando, ¿no? Nosotros, ¿ya? Listo. Los campos de la conciencia, hemos hablado de foco y margen, y creo que eso está claro, ¿no? Listo, ahora vamos a ver los estados de la conciencia, ¿ya, muchachos? A ver. Bueno, habíamos dicho que son dos los estados de la conciencia, ¿no? Uno, estado de vigilia, que es estar despierto, y el otro es el estado de sueño, que es estar dormido. Esos son los dos estados de la conciencia. Así de sencillo, ¿ya? A ver, acá está. Se refiere a los estados de vigilia, estar despierto, y sueño, que estar dormido. En tanto ritmos biológicos que consisten en estar despiertos, vigilia, o estar dormido, sueño. ¿Ya? Listo, así de sencillo. ¿Ya? Estado de la conciencia son dos, ¿ya? Vigilio despierto y sueño dormido, ¿ya? Obviamente, cuando estás en vigilio despierto, estás más atento, más consciente, si tú quieres, de lo que pasa a tu alrededor. En cambio, cuando estás dormido, tu estado de conciencia es menor, ¿no? Incluso algunos te decía, hablan de
estado de subconsciencia o inconsciencia cuando estás dormido, sobre todo en el sueño profundo, ¿no? ¿Ya? A ver, justamente, a ver, la vigilia. La vigilia entonces consiste en estar despiertos, ¿ya? Esa es la vigilia, estar despiertos. Es un estado de alerta ante los estímulos externos mentales internos, es decir, es estar despierto psicofisiológicamente. Y como te acabo de señalar, implica estar atento o alerta ante los estímulos externos. ¿Qué cosa pasa a nuestro alrededor? Si se aproxima un carro, si hay algún peligro, si, ¿no? Etcétera. Y también a los eventos mentales internos, también. ¿Qué pasa también con mis pensamientos, con mis sentimientos, también? ¿Qué pasa dentro de mí también? ¿Ya? Ese vigilia, estar atento, estar despierto. Características de este estado de vigilia. A ver, existe receptividad sensorial adecuada. ¿Qué significa receptividad sensorial adecuada? Que tus sentidos están alerta, pues, alerta, ¿ya? Como dicen algunos, estás con tus 5 sentidos, ¿no? Alerta, ¿ya? Cuando estás despierto es así. En cambio, dormido no, ¿sí o no? ¿Dormido estás con tus 5 sentidos alerta? No, pues no, no. Despierto sí, ¿ya? Entonces existe receptividad sensorial adecuada. El ser humano al estar despierto reacciona frente a una figura, a veces es visual, a un sonido, a veces es auditivo, a un olor, a veces es olfativo, etcétera. ¿Ya? ¿Qué más? Cuando estás despierto, otra característica es que los procesos psicológicos conscientes se desenvuelven adecuadamente. Cuando hablo de procesos psicológicos conscientes nos referimos a pensar, retener, que es memorizar, imaginar, resolver problemas, ¿no es cierto? Etcétera, de manera adecuada. ¿Ya? Es otra característica. Y finalmente, tu capacidad de reacción adaptativa es la adecuada, ¿ya? Cuando estás despierto, puedes detectar estímulos nocivos, peligrosos, dañinos, ¿ya? Como un incendio, por ejemplo, ¿ya? Al ser atacado, ¿no? Por ejemplo, podemos reaccionar evitando el golpe, o sea, tu capacidad de reacción adaptativa es la adecuada, ¿ya? Esas son las características del estado de vigilia. A ver, chequen, ¿alguna pregunta, muchachos? Todo bien. Claro, Sí, todo bien. ya, listo. Ya está. Ahora vamos a ver, atención aquí atención, ¿ya? Los niveles de vigilia, niveles de vigilia. O sea, hay niveles entonces de estar despierto, atento. Ah, sí, hay niveles de atención, de vigilia, ¿ya? O sea, acá está, ¿ves? Los estados de vigilia pueden manifestarse en diferentes niveles. Ya vamos a ver 3 niveles, ¿ya? La vigilia excesiva y luego la vigilia atenta y la vigilia relajada, ¿ya? A ver, atención, ¿ah? La vigilia excesiva, chicos. En algunos textos también aparece como hipervigilancia, ¿ya? Vigilia excesiva o hipervigilancia, ¿ya? A ver, te explico. A ver, por ejemplo, cuando alguien está bajo los efectos de algún tipo de estimulante, por ejemplo, hay chicos que toman mucho café, ¿no? O no sé, estos estimulantes Red Bull y lo mezclan con no sé qué, sustancias extrañas, eso les genera una vigilia excesiva o hipervigilancia. Tú lo puedes ver que están acelerados. Ahí está, ese es el término, ¿no? Así figurativo, acelerados, se nota, ¿no? Miran izquierda, derecha, arriba, abajo, ¿ya? Otra razón para esta vigilia excesiva también es el miedo, por ejemplo, un tipo de emoción fuerte como el miedo. El miedo también te pone hipervigilante, miras izquierda, derecha, arriba, abajo y estás nervioso, ¿no? Ya, esa es la vigilia excesiva, ¿ya? ¿Qué pasa en estos casos de vigilia excesiva? Primero, la atención es dispersa. No puedes concentrarte en una sola cosa, sino que te distraes, miras aquí, miras allá, te distraes con mucha facilidad. Eso se llama atención dispersa. Por ejemplo, buscar desordenadamente la llave ante un temblor. ¿Ya? Entonces, de repente anoche, por ejemplo, ¿no? El sismo está fuerte, mejor salimos a la calle y te pones nervioso, nerviosa, ¿no? Y no encuentras la llave para, ¿no? Para abrir la puerta, ¿no? Si estás tranquilo, tranquila, tú sí puedes recordar dónde está la llave, bueno, donde siempre la dejo, ¿no? O si no, me acuerdo dónde la puse, está en la mesa y con calma hables. Pero como estás, ¿no? Asustado por el fuerte sismo, en ese momento no recuerdas dónde está la llave. Quieres concentrarte, ¿no? La clásica, a ver, retrocedamos. ¿Dónde vi por última vez la llave? Pero no puedes concentrarte. No encuentras la llave entonces, porque tu atención es dispersa, ¿ya? Por el miedo en este caso, ¿ya? Estás en un estado de vigilia excesiva. El miedo te pone así, en un estado de vigilia excesiva, ¿ya?
No es un grado óptimo de adaptación del individuo al mundo exterior. Este estado de vigilia excesiva no es el grado óptimo para la adaptación del individuo al mundo exterior. Por ejemplo, la ansiedad nos hace actuar torpemente, ¿sí? ¿No es cierto? A veces, más que el sismo, mata el miedo, ¿sí? La gente, por ejemplo, se cae de las escaleras, se empuja, se golpea. Así es, ¿ya? Entonces actuamos torpemente cuando estamos ansiosos o con miedo, ¿ya? ¿Qué más? Se produce en el curso de la vivencia de las emociones. Por ejemplo, durante un accidente automovilístico, durante el sismo, durante, ¿no? Incluso si estamos también, por ejemplo, muy enamorados, por ejemplo, queremos hablarle a una chica y no podemos concentrarnos, acá hemos preparado un discurso y no podemos concentrarnos en lo que teníamos que decir, nos enredamos o nos quedamos paralizados de miedo simplemente, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué más? El comportamiento es inadecuado, es decir, poco eficaz, ¿ya? Por ejemplo, ante una balacera las personas tropiezan o se paralizan por la emoción, ¿ya? Otro ejemplo, a ver, estás, por ejemplo, a unos metros de la puerta de tu casa y de pronto aparecen dos tipos que tú sabes que te van a robar porque están en actitud sospechosa, entonces tú sacas la llave de tu mochila y quieres abrir la puerta de tu casa, pero no le atinas a la cerradura. No, no sé por qué no puedes darle porque te tiembla la mano. Se te cae la llave al piso para colmo. Te agachas y no puedes ni recogerla porque estás mirando izquierda, derecha y, ¿no? Y si ya se acercan ellos o si hay alguien que te pueda socorrer, ¿no? Miras hacia arriba, ¿ya? Ya, esos son los estados de vigilia excesiva, ¿ya? O hipervigilancia, ¿de acuerdo? Acá tenemos unas fotitos, ¿ves? ¿Ves? Por ejemplo, mira este. Voltea izquierda, derecha y no está tranquilo, ¿no? O la foto de abajo está obviamente asustado, sorprendido, ¿no? Nervioso. Entonces, lo que quiero que te acuerdes acá es que la vigilia excesiva, en resumen, genera una atención dispersa. O sea, no puedes concentrarte en una sola cosa, ¿ya? Cambias de un tema a otro, ¿ya? ¿Qué más? Por lo tanto, no es el mejor momento para la adaptación, ¿ya? Eh, y tu comportamiento suele ser inadecuado, ¿ya? Esto suele ocurrir en el curso de una vivencia emocional, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. A ver, Del estado del inconsciente también tiene las personas y los animales, ¿no? sí, ¿Cómo puedo claro. reconocer que un animalito tiene vigilia excesiva? ¿Vigilia qué? Vigilia Excesiva. excesiva. Ajá, un animal. Bueno, lo mismo, pues las emociones. Los animales también tienen emociones, ¿no? Entonces de repente, por ejemplo, yo le estaba lanzando la pelotita, estas pelotas de tenis, ¿no? A mi perrito le gustaba pues perseguirlas, ¿no? Y se alegraba sobremanera, ¿no? Lo lanzó y estaba tan emocionado que se chocó contra la pata de la mesa y se le hinchó la cara. Yo no sabía que se puede hinchar la cara de los pobres animalitos, pobrecitos, su cara estaba hinchada, ¿no? Pero ¿por qué actuó tan torpemente? Porque estaba demasiado emocionado, ¿no? Entonces la emoción los pone en un estado así de vigilia excesiva, ¿no? Sus pupilas están dilatadas, están, mira aquí, mira allá, por donde yo muevo la pelota, él mueve la cabeza, ¿no? Si muevo la pelota para arriba, él la mueve para abajo, lanzo la pelota y la pelota da botas, él también corre dando saltitos, ¿no? Está muy emocionado, ¿no? Y entonces actuó torpemente, se golpeó contra la pata de la mesa, por ejemplo, ¿no? Ahí podríamos ver, si quisiéramos esto de la vigilia excesiva, ¿ya? Sin embargo, por si acaso hay que entender que si los animales también tienen estados de vigilia, o sea, y sueño, claro que sí, hay que entender que su estado de vigilia, o sea, su actividad consciente no es igual pues a la humana, ¿no? Habíamos señalado eso, ¿no? Que los estados de conciencia en el humano son superiores, ¿no? Pero igual, ahí está el ejemplo, ¿ya? Ahí está, ¿ya? ¿Alguna pregunta más? ¿Entendió o quieres otro ejemplo? Ahí está en estado de vigilia excesiva, ¿no? Sí se entendió, profe. Gracias. Si tú ves, por ejemplo, incluso es que es difícil determinar, porque sabes que lo que para ellos es normal, ¿ya? Para un animal es normal, sobre todo para los animales más pequeños. Los animales más pequeños son hipervigilantes si lo comparamos con el hombre, ¿no? Como el hombre es más grande, es un poco más lento, ¿no? Los animales son pequeños, son bastante más hipervigilantes. Tú observa una palomita, por ejemplo, comer, ¿ya?
ella está comiendo, ella está picando lo que está en el piso, pero al mismo tiempo levanta la cabeza y mira izquierda, derecha, está así, mira cómo mueve rapidito su cabeza, ¿no? Come y levanta la cabeza y mira izquierda, derecha, está muy atento a cualquier peligro, ¿no? Que para un animal tan pequeño son muchos los peligros que hay, ¿no? Igual observa un pericote, ¿no? Mira cómo se mueve rapidito, ¿no? Y está comiendo su queso, por ejemplo, mira para izquierda, mira para acá, mira para allá. Ya, pero eso no es vigilia excesiva, para ellos es normal, ¿no? Así son ellos, ¿no? En cambio, para el hombre, eso es una vigilia, comparativamente, ¿no? Es vigilia excesiva porque el hombre, digamos, no anda en esos estados de tensión, ¿no? O hipervigilancia, ¿no? Y sí está atento a lo que pasa a su alrededor, pero de una manera más calmada, más tranquila, ¿no? ¿De acuerdo? A no ser, repito, que el hombre esté en un estado emocional como el miedo, ¿no? O se haya sobreestimulado con algún tipo de medicamento, ¿no? O drogas, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, yo noto a alguien que sea un drogado, justamente porque está en este estado de vigilia excesiva. Sus pupilas están dilatadas, él está muy acelerado, se le siente el pulso, ¿no? Más acelerado, su ritmo cardíaco también, su temperatura corporal aumentada. Entonces yo noto que alguien está drogado, por ejemplo. ¿Ya? ¿Listo? ¿Alguna pregunta más? Todo claro, Ya. profe. Gracias, hijita. A ver, ahora vamos a ver la vigilia atenta. Ya, esta es la mejor, ¿ya? La vigilia atenta es la mejor, esta es la adecuada, ¿ya? Digamos que la vigilia excesiva y la vigilia relajada podrían ser dos extremos, ¿ya? Y en el medio está la vigilia atenta, que es la adecuada, ¿ya? Acá tenemos una atención selectiva, ¿ya? Mira, en la otra era atención dispersa, ¿no? Ya no podías concentrarte en una sola cosa, cambias de una a otra, ya. En cambio acá, en la vigilia atenta, tu atención es selectiva. Por ejemplo, concentrarse en la lectura del libro, o tú ahorita, por ejemplo, concentrarse en lo que el profesor dice, por ejemplo, ¿no? Esa es tu atención selectiva, dejando de lado todo lo demás, ¿ya? Esa es tu atención selectiva, ¿ya? Puedes prestar atención a un tema. ¿Qué más? Esto te permite una flexibilidad en función de las necesidades de adaptación. Por ejemplo, cambiar de estrategia frente a un difícil problema lógico, ¿ya? Entonces te permite también una flexibilidad, cambiar tu estrategia, por ejemplo. ¿Qué más? Sus reacciones son rápidas y óptimas, o sea, eficaces, ¿ya? Para la adaptación. Por ejemplo, la acción de un bombero para salvar a una persona en el fuego, ¿no? Si este bombero está tranquilo, está sereno, va a actuar de una manera eficaz. Que si está nervioso, pues, se tropieza, se cae, se golpea. Pero si está tranquilo, está sereno, ¿ya? Está con una vigilia atenta, ¿no? Va a actuar eficazmente, ¿ya? Esa es la vigilia atenta, es la adecuada. Mientras que la vigilia relajada, ¿ya? Es aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Este hombre está sentado en su tabla, en medio del mar, mirando al horizonte, ¿no? Está relajado. O tú imagínate echado en la cama o en una hamaca, ¿no? Relajadazo ahí, ¿no? Ya, entonces en ese momento que estás así relajado, tu atención es flotante. ¿Qué quiere decir? Que no hay concentración, pues, ¿ya? Tanto es así que tú estás pensando en una cosa y esta cosa te lleva a otra y así, ¿no? A donde te lleve tu imaginación, ¿ya? Entonces, la atención flotante, no hay concentración. Por ejemplo, en horas de descanso, cuando no analizamos un problema en particular, nada, estamos echados pensando en qué, incluso decimos en nada, pero sí estamos pensando, sino que en nada en particular, porque rápido cambiamos de un tema a otro, a otro, a otro, a otro, no nos concentramos en ninguno. Pues por eso si nos preguntan ¿en qué estás pensando? En muchas cosas, pero pequeñitas, y por un ratito, o sea, en nada, pues nada, después decimos nada, ¿no? Pero en realidad sí pensamos en varias cosas, sino que pasamos de un tema a otro muy rápido, ¿no? Se producen, acá está mejor la explicación, se producen asociaciones libres, ¿ya? En el pensamiento, ¿ya? Por ejemplo, un artista que sueña despierto. Asociaciones libres, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a ver acá este hombre, supongamos, está mirando, ¿no? El horizonte y se pregunta, qué grande es el mundo, ¿no? Hay el horizonte, ¿no? Mira, parece que ahí termina la Tierra, pero sabemos que es redonda, ¿no? ¿Cómo Colón habrá descubierto que la Tierra es redonda, ¿no? Y así él ves, una cosa le lleva a otra, ¿no? Y Colón, qué gracioso, ¿no? ¿Cómo usaba eso que parecían faldas y panties, ¿no? ¿Cómo los hombres podían vivir así? Y ves, y le lleva una cosa y le lleva a otra y a otra. ¿Habrá habido verdad algo entre Colón y la reina Isabel? ¿O será mito? ¿Cómo será? Y así, ¿ves? Él lleva una cosa a otra y a otra va cambiando de pensamiento por asociaciones libres, ¿ya? ¿Qué más? Descenso relativo de la conciencia del mundo exterior. Por ejemplo, nos llaman y no nos percatamos de ello porque estamos absortos, distraídos en nuestros pensamientos, ¿no? En nuestra imaginación.
Finalmente, puede ser eficaz en algunas formas de pensamiento creador. Por ejemplo, la inspiración que súbitamente experimenta un poeta. En ese momento, así pensando en cualquier cosa, se te ocurre una buena idea para un poema, por ejemplo, ¿ya? O para tu libro, ¿no? Alguna idea, ¿ya? Muy bien. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre los tipos de vigilia? Ya habíamos visto la vigilia excesiva o hipervigilancia. Ahora estamos hablando de la vigilia atenta y la vigilia relajada. ¿Se entendió? Sí, 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 se entendió. De acuerdo. Acuérdense, por favor, que la vigilia atenta tiene que ver con una atención selectiva. En cambio, la vigilia relajada tiene que ver con una atención flotante, ¿no? Así, cambiante, ¿ya? Incluso si quisiéramos hablar de estudios, la vigilia atenta es la adecuada. La vigilia relajada, sin embargo, dice que puede ser efectiva en casos de pensamiento creador, ¿no? Como la imaginación para un pintor, ¿no? ¿Ya? O una idea buena para un libro, un poema, ¿no? ¿De acuerdo? ¿No? Profe, Entonces, sí, sí, si una persona está haciendo muchas funciones, o sea, mirando tele, escuchando música y así más cosas, ¿sería ya. vigilia excesiva? O podría ser flotante, claro, depende de tu estado de ánimo. Si estás relajado, podría ser flotante, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Si estás un poquito tenso, nervioso, ansioso, sería la este, excesiva, ¿no? Depende, pues, o dispersa, ¿no? Sí, depende, claro. ¿Ya? Ujú. Yo creo que es más la relajada, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, hacía eso, ¿no? Yo llegaba a veces del colegio a la casa y prendía el televisor, me ponía a leer periódico, al mismo tiempo, mira, estaba leyendo periódico y estaba viendo televisión, y a veces incluso hasta tenía prendida la radio para escuchar música, ¿no? Lo hacía como para, a veces, es que a veces regresaba a la casa y no había nadie, entonces para no sentirme solo, ¿no? Mientras almorzaba, prendía así todo, ¿no? Pero no le prestaba atención, salvo que algo me llame la atención, ¿no? Poderosamente, tenía una atención así flotante, ¿no? Una cosa, después la otra y otra. Pero yo pienso que esa vigilia relajada, porque estaba tranquilo, estaba relajado, ¿no? No estaba nervioso ni nada. ¿Ya? ¿De acuerdo? Sí, profe. Listo. A veces en el aula también estamos con esa tensión flotante, ¿no? El profe está, el pobre profe hablando ahí todo emocionado, porque a los profes nos gustan nuestros temas. A mí me fascina la psicología, por ejemplo, ¿no? Explicando todo emocionado, y el alumno pensando en, ¿no? Cualquier cosa. Por asociación, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, el profesor habló de estaba el profesor de algún tema, mencionó, por ejemplo, alguna palabra, ¿no? Mencionó, por ejemplo, drogas, y se acordó, mi amigo Pepe consume drogas. Yo nunca he conseguido una marihuana, ¿qué se sentirá? Y ahí hay una persona que vende, ¿y cómo la policía no lo detiene? Ah, es que la policía es corrupta, ¿no? ¿Cuándo cambiará? ¿Ves? Ya te perdiste, ya. Y el profe hablando como loquito, y tú pensando en otras cosas, ¿no? Ya te dispersaste, ya, ¿no? Esa es una atención flotante, por ejemplo, ¿ya? Listo. Ahora vamos a hablar del sueño, ¿ya? El sueño. ¿Ya? Es un estado, ya hemos visto la vigilia y los niveles de vigilia que hay, ahora vamos a hablar del sueño, que es el otro estado de conciencia, ¿no? Es un estado psicofisiológico, dice, caracterizado por una parcial suspensión de la actividad consciente y voluntaria. ¿Ya? Mira lo que dice, ¿ya? Es un estado psicofisiológico. ¿Y cuál es su característica? Parcial suspensión de la actividad consciente. Por eso te decía, algunos dicen que es un estado de subconsciencia, otros dicen que es incluso un estado de inconsciencia, ¿no? Y también voluntaria, claro, en ese momento, por ejemplo, no puedes realizar movimientos voluntarios, ¿no? Incluso las funciones de tus sentidos también disminuyen, y en general sus funciones cerebrales también disminuyen, ¿ya? Ese es el sueño. Ya, a ver, antes de ver las características, voy a ver en el chat qué están señalando, porque algunos muchachos preguntan por ahí. Dice, la vigilia excesiva es un estado de alerta. Bueno, en general, la vigilia es un estado de alerta. La vigilia excesiva sería una alerta también excesiva, o si tú quieres, hipervigilancia. ¿Ya, Torres? ¿Ya? En general, ¿ah? Estar despierto es un estado de vigilia, es estar alerta, ¿ya? En general, cuando estás despierto, tú estás alerta en general, ¿ya?
Pero si esa alerta es excesiva, hablamos de vigilia excesiva, ¿no? O hablamos de hipervigilancia, ¿ya? Dice, ¿la atención flotante también se puede dar por alguna anomalía? Claro, Gutiérrez, por supuesto que sí. Por ejemplo, los niños que sufren de déficit de atención, ¿no? ¿no? Hay una condición así llamada, ¿no? Niños hiperactivos y con déficit de atención, ¿no? Ellos, por ejemplo, tienen una atención flotante. Un niño con autismo también podría tener una atención flotante, ¿de acuerdo? Sí, 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 claro que sí. Por alguna anomalía en el desarrollo se llaman eso, ¿no? Problemas en el desarrollo, ¿ya? Claro, déficit de atención, exacto, Gutiérrez. ¿Ya? Por eso dijo, ¿no? Hiperactividad mm, con déficit de atención, ¿no? TDAH le llaman, ¿no? ¿Ya? O en los niños con autismo también, ¿ya? Mel me pregunta qué es una fobia. Bueno, una fobia es un miedo irracional, ¿ya? Es un miedo irracional a algo. A veces se confunde, algunos con facilidad dicen, yo tengo fobia a los pericotes, o a las ratas, ¿no? Todos le tenemos asco y un poco de miedo, ¿no? Eso es normal, pero una fobia es un miedo irracional, o sea, que no lo puedes controlar, que incluso te puede paralizar, ¿no es cierto? O puede ser que te desmayes, esa es una fobia, ¿ya? Te paraliza. No es un miedo cualquiera, es un miedo racional. Por eso es una alteración de la personalidad, ¿ya? Entonces, repito, todos vemos una rata que pues cruza cerca donde estamos parados, ¿no? Pasa, por ejemplo, entre nuestras piernas y cualquiera se sobresalta, eso es normal. Pero alguien que tiene fobia se desmaya o se queda paralizado, ¿no es cierto? ¿Ya? Esa es la diferencia. O incluso, a ver, todos le tenemos miedo a las arañas, nos pueden picar, pues. Pero si está, por ejemplo, a 2 metros de mí la araña, ¿qué miedo le voy a tener? Pues yo con calma nomás, pues. O por último saco mi zapato y la aplasto. Pero alguien que tiene fobia, en cambio, ve una araña a 2 metros y se paraliza, se asusta, se corre, ¿no? Porque no hay una razón por qué. Pero mira, es tan chiquito, te saca la sandalia y lo aplastas. Bueno, para ti es normal. Pero alguien que tiene fobia no razona en ese momento, no puede pensar. Por eso te digo, es un miedo irracional. ¿Ya? La palabra homofóbico me pregunta entonces. A ver, siendo que las personas se gustan. Ya, claro. Sí, pues ese es el tema, ¿no? Las palabras no se usan adecuadamente, ya no están bien usadas y a veces ya por uso, por la fuerza del uso, ya se aceptan nomás, ¿no? Sí, pues homofóbico, ¿no? Homofóbico, ¿no? En realidad es miedo, ¿no? Y sería que tendría que ser miedo irracional ¿no? A personas, ¿no? Que tienen esa preferencia sexual, ¿no? Sí, pues es un rechazo, es un desprecio, podría ser miedo, es una discriminación también, ¿no? Ahora, podría ser miedo, algo de miedo que le tengas, podría también, algunos dicen que es miedo a lo diferente, ¿no? Podría ser, pero no llega a ser una fobia, pues no es que tú ves a uno y te desmayas o te paralizas, ¿no? No es una fobia en realidad, ¿no? Pero bueno, sí, sí. Repito, a veces los términos no se utilizan con precisión, pero a veces producto pues del uso ya se quedan ahí, ¿no? Ya se ha aceptado ese término, ¿no? Homofóbico. No me sorprendería que en el futuro cambie y los llamen de otra manera, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Pero sí, pues no es el término más feliz ni el más preciso, ¿ya? Para eh, llamar a estas personas así, ¿no? ¿De acuerdo? Ujú. Listo. Continuamos entonces, ya nos hemos salido un poquito del tema, pero hay tiempo hoy día, ¿no? Menos mal, el tema de hoy no es muy largo, ¿ya? Entonces por eso nos hemos dado este lujo y está bien, cuando hay tiempo yo encantado de responder o absorber a sus dudas, ¿ya? Ujú. Listo. Incluso ahora se inventan fobias a propósito, hay una cosa, por ejemplo, que hay fobia a los libros, fobia a los hombres. Mm, No sé realmente, bueno, todo es posible, ¿ya? Todo es posible, ¿ya? Basta que le ocurra a uno y podría ser, pero a veces ya también creo que exageran ya, ¿no? Aparte que repito, ¿no?
tener miedo o rechazo no es necesariamente una fobia. Si hablamos de fobias, estamos hablando de alteraciones de la personalidad, miedos irracionales, incontrolables, ¿ya? De eso estamos hablando, ¿ya? Que te generan incluso ataques de pánico, ¿ya? Eso es una fobia, ¿ya? No cualquier cosa, sino que, como te digo, aprendemos términos y los usamos inadecuadamente. Igual, por ejemplo, yo escucho, bueno, ahora ya escucho menos, pero antes, por ejemplo, escuchaba que los chicos hablaban de, con una felicidad, yo soy bipolar, decía un adolescente, ¿no? Una chica, su amiga, yo soy bipolar, yo también, decía felices, ¿no? Y no, yo les decía, no, ustedes no son bipolares, ¿no? La bipolaridad, su nombre completo es trastorno bipolar de la personalidad. No. Sí, profe, pero yo cambio estado de ánimo rápido. Ya, eso se llama ser voluble, ser inestable emocionalmente, cosa que además en un adolescente es totalmente normal. Entonces, eres inmaduro, eres voluble, inestable emocionalmente, que es normal en un adolescente. Eso no significa que seas bipolar, o sea, que tengas el trastorno bipolar de personalidad, por ejemplo, ¿no? O igual un niño muy inquieto, ¿no? Al toque ya, hiperactivo, ¿no? Incluso algunos hasta se equivocan. Imperativo, mi hijo es imperativo. ¿Qué es imperativo? Hiperactivo, eso es hiperactivo. No, a veces simplemente los niños son inquietos, los temperamentos son diferentes, ¿no? Entonces, repito, a veces usamos los términos o categorías diagnósticas de la psicología equivocadamente. Muchachos? Listo, y con eso cierro ese tema. Ya, volvamos entonces a ver. Ya vimos la vigilia, ahora vamos al sueño. ¿Ya, chicos? Entonces, habíamos dicho que el sueño es un estado también psicofisiológico, igual que el estado de vigilia, ¿ya? Es uno de los estados de la conciencia. Además, este sueño se caracteriza por una suspensión de la actividad consciente y voluntaria, te había dicho, ¿no? Bueno, vamos a ver las características, ¿ya? Primero, restablecimiento del cuerpo y el cerebro de la fatiga tras la actividad diaria, ¿ya? Esa más que una característica es una función del sueño, ¿ya? Así está en tu libro y igual lo estoy tomando, pero insisto, esta es más una función del sueño, ¿no? ¿Para qué dormimos? Para restablecer el cuerpo, o sea, ¿no? Recuperar las energías, por ejemplo, recargarnos de energías, ¿no es cierto? Y también el cerebro también, ¿no? Que se fatigan tras la actividad diaria, ¿no? El cuerpo y el cerebro se fatigan tras la actividad diaria, entonces necesitamos recuperarnos, ¿no? Recuperarnos. ¿Qué más? Se presenta un estado de activación cerebral disminuida. Ya, esa sí es una característica, ¿no? Te había dicho que la actividad cerebral disminuye. Vamos a ver luego cómo las ondas cerebrales se hacen más continuas y leves, ¿ya? Si hay una disminución de la actividad cerebral, ¿ya? Por eso se llama descanso, pues, ¿no? Generalmente adopta una posición supina con los ojos cerrados, ¿ya? La posición supina es esta que está aquí, ¿no? Aquí al costado, ¿ya? Así, o sea, ¿ves? Generalmente echado boca arriba, ¿no? Generalmente, ¿ya? Y quienes duermen también boca abajo, de costados, ¿no? Pero en general dormimos así, ¿ya? Posición supina se le llama esto, y con ojos cerrados además, ¿ya? ¿Qué más? Se evidencia que durante el sueño produce una significativa disminución del ingreso de información sensorial. Y te dije, los sentidos no funcionan al 100%, ¿no? ¿Ya? Entonces captas poco de lo que pasa a tu alrededor, eso te permite descansar más, pues sí o no, ¿ya? Pues acá dice, se produce una significativa disminución del ingreso de información sensorial. Igual, se capta estímulos por algunos canales sensoriales, ¿ya? Ahora, eso también depende, ¿eh? En el sueño profundo, de repente no captas casi nada de lo que pasa a tu alrededor. En un sueño más ligero, ¿ya? De repente sí captas algo de lo que pasa a tu alrededor, ¿ya? Por ejemplo, 2 de la mañana estás en sueño profundo, difícilmente vas a captar algo que pase a tu alrededor, ¿ya? Incluso a veces hay un sismo y tú ni sentiste, ¿no? En cambio, 6 de la mañana todavía estás durmiendo, ¿ah? ¿Ya? 5:30, 6 de la mañana, pero ya tu sueño es más ligero. Ahí sí podrías sentir un sismo, podrías captar lo que pasa a tu alrededor, ¿ya? No, O profesor, ¿qué es incluso, el sí, parálisis dime, del dime, hijo. sueño? ¿Qué es el parálisis del sueño? Ya, ahorita cuando veamos las anomalías del sueño, a ver, de repente hablamos un poquito al respecto. ¿Ya, hijo? Sí, ahorita, un ratito. ¿De acuerdo? Acá, mira, vamos a ver ahorita alteraciones del sueño. Ay, aquí está, sonambulismo, sueño, que ya hablamos un poquito de la parálisis del sueño. ¿Ya, hijo? ¿Ya? Muy bien. Ya. Entonces, estas son características del sueño. Ahora sí vamos a ver las funciones del sueño. Restablecimiento del cuerpo y el cerebro tras la actividad diaria. A veces esta es una función, pero bueno, así está en tu libro como características. ¿Qué más? Otra función del sueño es el reposo. Te permite ahorro de agua y energía, dice, ¿no? O sea, ¿ya? ¿Ya? No.
También el sueño te permite eso. Por eso incluso algunas especies hibernar es dormir, pues, por meses, ¿ah? Como por ejemplo el oso, ¿no? Para justamente ahorrar agua y energía, líquidos y energía, ¿no? Durante ese tiempo que duermen, no requieren agua, no requieren alimentación, ¿no? Y así sobreviven en el frío invierno, por ejemplo, ¿no? Los osos, ¿de acuerdo? Entonces también cumple una función adaptativa también, entonces el sueño, ¿no? ¿Ya? Lo mismo en el caso del hombre, ¿no? El hombre, mientras duerme, por ejemplo, no está pues corriendo al baño, es algo que ya toma mucha agua, ¿no? Duermes, por ejemplo, tú como adolescente duermes 10 horas, por ejemplo, y estás sin comer, no tienes hambre, ¿no? Hasta que te despiertas, ¿no es cierto? ¿Ya? Y te decía que además también cumple la función adaptativa, ¿no? Por ejemplo, el hombre duerme de noche, que es cuando más limitado está, ¿no? Y sale de día, ¿no? Más limitado en cuanto a sus sentidos, pues el hombre es un animal diurno, por eso, ¿no? Y eso le ha permitido también sobrevivir, ¿no? ¿Ya? Imagínate el hombre primitivo saliendo de noche, las fieras sí pueden ver de noche, el hombre no, hubiese sido pues exterminado, ¿no? No, pues él de noche descansaba, ¿no? Listo. Bueno, esto le hemos agregado. A ver, finalidad del sueño, ¿ya? A ver, acá atención, ¿ya? Mucha atención, ¿ya? A ver, cuando hablamos del sueño, hablamos de dormir, pero también podemos hablar de sueño en el sentido de tener en sueño, soñar algo, ¿me entiendes? ¿Entiendes? ¿Ya? Una cosa es dormir, ¿no? Y otra cosa es soñar algo, ¿ya? Saca mucha atención. El psicoanálisis dice que soñar, ¿ya? Soñar nos permite liberar, acá dice, impulsos instintivos, así como la posibilidad de satisfacer necesidades y fantasías primarias y cercanas, inaceptables en el mundo que nos rodea, ¿ya? Eso dice el psicoanálisis, ¿ya? Entonces, ¿por qué soñamos? ¿No? Al soñar estamos, a ver, no sé, algunos piensan así, ¿no? Que el sueño es una especie de predictor del futuro. No, 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 no. Un sueño es un sueño, que puede que se cumpla o puede que no, ¿no? Tú sueñas que ingresas a una universidad y puede que ocurra y puede que no. Sueñas que besas a alguien, puede que ocurra y puede que no ocurra. No, no, no es un predictor del futuro, no es cierto. Más bien, según el psicoanálisis, te había dicho que el sueño cumple la función de liberación de impulsos instintivos, ¿ya? También te permite satisfacer necesidades y fantasías primarias que son inaceptables por el mundo que nos rodea, ¿ya? O sea, hay cosas que tú despierto no te permitirías ni pensar, pero dormido ahí sí ocurre, pues, ¿ya? Entonces de repente más de uno ha tenido un sueño un poco así pecaminoso y se ha despertado un poco avergonzado, eso le pasa a los adolescentes, ¿no? ¿Ya? Los famosos sueños húmedos, ¿no? Entonces, ay, qué vergüenza, ¿no? Pero los sueños son, pues, ¿ya? En ese momento te permites, te repito, ¿no? Ciertas fantasías que despierto no te permitirías, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien, ¿se entendió eso, no? No quisiera meterme a dar ejemplos muy específicos, no quiero traumarlos algunos, pero se entendió, ¿no, muchachos? ¿Sí? Ya, liberación. Ahora, también impulsos instintivos también, ¿ah? Aparte de fantasías, ¿ya? Fantasías, ¿de acuerdo? Como que impulsos instintivos, por ejemplo, si estás con cólera frente a alguien, de repente sueñas que insultas o golpeas a ese alguien, ¿no? De repente despierta, no lo harías, pero en sueños sí. ¿Ya? Entonces das rienda suelta a esos impulsos instintivos, que pueden ser agresivos, sexuales, etcétera. O incluso, supongamos que es una persona muy tímida que se muere de miedo de hablar en público y puede soñar, es una fantasía, ¿no? Que hablas en público, pues, ¿no? Y además hablas muy bien, ¿no? Un discurso que todos te aplauden de pie, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa finalidad tienen los sueños, ¿ya? Liberar los impulsos, ¿ya? Como la agresividad, como ¿no? Los impulsos sexuales también. Además, también te permite satisfacer necesidades y fantasías primarias, ¿ya? Incluso satisfacer fantasías inaceptables por el mundo que nos rodea, ¿no? ¿Ya? Listo. A ver, vamos a ver si están preguntando algo. Ya. Profesor, Oye, ¿de qué están hablando ustedes, chicos? Atentos a la clase, ¿eh? Ya. Sí, dime, hijita, te escucho. profesor, disculpe, por favor, ¿podría dar un ejemplo más sobre la finalidad del sueño? Ya, a ver. Gracias. Ya, a ver, por ejemplo, a ver, de repente, por ejemplo, a ver, este, un muchacho, ¿ya?
mm, nota que su tía, la hermana de su mamá, es una mujer aunque ya, ¿no? Adulta, pero atractiva, pues, ¿no? Es atractiva, incluso hasta se ha preguntado, ¿no? Uy, de joven debe haber sido bien guapa, ¿no? Pero es mi tía, ¿no? Y, dices, jamás te permitirías tú soñar en un encuentro, por ejemplo, ¿no? Cercano con ella, ¿no? Despierto, ¿no? No, no, ¿qué pasa? Es mi tía, ¿no? Eso está mal, creo que es incesto, ¿no? No, ni hablar. Pero de pronto, dormido si sueñas que tienes algo que ver con ella, entonces te despiertas un poco avergonzado, he soñado, ¿no? Pero esos son los sueños, ¿no? O sea, se, como que se liberan tus impulsos instintivos, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Repito, cosas inaceptables incluso por el mundo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces es un sueño. Pues un sueño, pues no, 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 eso no te hace un monstruo ni nada, es un sueño, ¿ya? Otro ejemplo, a ver. Yo les comento, muchachos, que yo no soy una persona agresiva, ¿ya? No, para nada, ¿ya? No, no. Pero, por ejemplo, El una chat, vez profe. un, un vecino le había faltado respeto a mi mamá y a mi hermana, ¿ya? Yo estaba fuera del país, ¿ya? Yo estaba fuera del país y y a ver, estoy viendo lo de chata, de golpe. Ya, estaba fuera del país entonces y no podía hacer nada al respecto, pues, ¿no? Bueno, no quiero abundar, pero la verdad que el tipo era bien faltoso, abusivo con mi mamá y mi hermana que estaban solitas, ¿no? Así que recuerdo esa noche haber soñado que yo lo agarraba y le golpeaba y lo daba y le daba duro, ¿no? Ya, lo golpeaba hasta que me dolían los nudillos de la mano ya, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, ya pues se dieron, di rienda suelta a mis instintos primarios, agresivos, ahí, pero en sueños nomás, ¿no? Despierto no lo haría, ¿no es cierto? Despierto no lo haría. ¿Ya? Muy bien. A ver. Algunos me están diciendo que se están confundiendo. ¿Qué los confunde? A ver. Les decía que, a ver, una cosa es, o sea, le llamamos sueño a estar dormido, ¿sí o no? ¿No es cierto? Sí. Pero también le llamamos sueño a soñar, o sea, a imaginarnos cosas cuando estamos dormidos. Eso se llama soñar, ¿ya? Imaginación cuando estamos despiertos y soñar cuando estamos dormidos, ¿ya? ¿Y por qué soñamos? Soñamos para expresar nuestros deseos, ¿ya? Nuestras necesidades, nuestras fantasías, o también dar rienda suelta a nuestros impulsos instintivos también, ¿ya? Esa es la finalidad del sueño, de soñar, ¿ya? También nos permite resolver los conflictos y compensación de traumas demasiado abrumadores para que el individuo enfrentarse a ellos estando en vigilia, ¿no? Por ejemplo, yo tenía una paciente que había sido abandonada por su papá cuando tenía 4 añitos. Ahora ya se había encontrado una vez con el papá en la calle, ¿ya? Pero no le dijo nada, ¿no? ¿Qué le voy a decir para qué ella? ¿Qué le voy a reclamar? Dice ella, ¿no? Pero dormida ella se había soñado que le gritaba y le decía sus verdades a su papá, ¿no? ¿Ves? Entonces ella resolvió ese conflicto en sueño. Despierta no lo haría, ¿no? Pero dormida sí soñó que le gritaba a su papá. ¿Y eso qué generó? Que se despierte más tranquila, ¿no? Más contenta, como que ha descargado esa frustración, esa cólera, la descargó. Para eso también sirve el sueño, para descargar, ¿ya? Esos instintos, ¿ya? Esos conflictos, ¿ya? Esos impulsos, ¿de acuerdo? Ya, eso es como soñar y es lo que dice el psicoanálisis. Ahora, dormir nada más, ya habíamos dicho que te permite restablecer el cuerpo y el cerebro de la fatiga. Se duerme también por antiguos patrones adaptativos, ¿ya? De supervivencia, ya te he dicho ya, el hombre duerme durante la noche porque es también más vulnerable, pues. Nosotros de noche, imagínate el hombre primitivo, a oscuras, es más posible que sufra algún tipo de accidente o ataque, ¿no? Entonces está bien dormir de día, perdón, de noche y de día, cuando sus sentidos funcionan mejor, salir pues a alimentarse, ¿no? ¿Ya? Tiene que ver entonces también con funciones adaptativas y de supervivencia también, ¿no? O como te conté, en zonas muy agrestes, por ejemplo, ¿no? Los osos hibernan porque no hay alimentos, ¿no? Entonces en el invierno duermen, pues, y después, ¿no? Salen a alimentarse, ¿ya? También cumple funciones adaptativas, entonces esto de dormir. El objetivo es la reparación, ¿ya? Dice que cuando dormimos predominan procesos anabólicos, estos son reconstructores, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Hay una mayor producción de células, ¿ya? Cuando tú duermes, ¿ya? Hay una mayor producción de células, ¿ya? Estos son
¿ya? Y además, durante la vigilia, los catabólicos o desintegradores disminuyen, ¿ya? Por eso incluso, a ver, los niños necesitan dormir. Cuando duermen es cuando más crecen, ¿sabías eso? Sí, creces más cuando estás dormido que cuando estás despierto, sobre todo los niños y adolescentes, ¿ya? Ujú. Incluso en algún momento, bueno, ustedes son todavía muy jóvenes, tienen, tienen todavía su desarrollo es adecuado. Me refiero a que en algún momento van a ver que incluso después de dormir tu rostro pues está más terso, más suave incluso, ¿ya? ¿Qué más? El objetivo es el reposo. Durante el sueño se produce un ahorro de agua y energía, conduce a los animales a un refugio seguro, lejos de los predadores y las inclemencias climáticas, ¿ya? Estos ya son datos adicionales, ¿ya? Pero me interesaban los dos primeros puntos, ¿ya? Porque eso lo propone el psicoanálisis, ¿ya? Eso de soñar, ¿ya? Tener sueños, ¿ya? Tiene que ver con la liberación de estos impulsos instintivos, ¿no? Así como satisfacción de necesidades y fantasías, ¿ya? Eso me importaba. Listo. Entonces, a ver, recapitulando, ¿ya? El sueño, ¿ya? Estados de conciencia son dos, sueño y vigilia. Ya vimos la vigilia, estamos viendo el sueño, ¿ya? Es un estado psicofisiológico caracterizado por una parcial suspensión de la actividad consciente involuntaria, ¿ya? Estamos viendo sus características, ¿ya? Es un estado de activación cerebral disminuida, ¿ya? Se adopta una posición supina con los ojos cerrados y durante el sueño hay una disminución del ingreso de información sensorial. Esas son sus características. En cuanto a las funciones, ¿ya? Restablecer el cuerpo y el cerebro, o sea, ¿no? Al descansar, ¿no? Restablecen, ¿no? Sus funciones. Además hay un ahorro de agua y energía. Pero también te había dicho que soñar, ¿no? Permite la liberación de impulsos instintivos, así como satisfacer necesidades, deseos y conflictos. ¿Ya? Ahora sí, ¿alguna pregunta? A ver, ¿qué les confunde? ¿Está todo claro? A ver, por el chat. Se están saliendo del tema algunos, ¿ah? No sé en qué están ya. A ver. ¿Están hablando de viajes astrales, de verdad? Ya. Ya. Bueno, acá hacemos ciencia, ya sería un poquito largo comenzarles a aclarar, pero por ejemplo los déjà vu tienen una explicación científica y ahí no es la de los viajes astrales ni la reencarnación, ¿ya? Profesor, Sí, ah, acá a veces cuando estoy soñando me doy cuenta de que estoy soñando y puedo tomar el control de mi sueño y puedo hacer lo que yo quiero. ¿Cómo se podría llamar a eso? eso se llaman ensueños ya, eso ya no es el sueño propiamente dicho, sino ya en sueños, ¿ya? Sí, y eso generalmente ocurre, te decía, a partir de las 6 de la mañana, 5:30 de la mañana, donde estamos dormidos, pero no totalmente, ¿no? Entonces ahí es donde podemos tomar control incluso de los sueños, ¿no? O incluso incorporarle aspectos de lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿ya? A ver, ¿de acuerdo? Eso se llaman ensueños, ¿ya? Profe, Así, sí. ¿ese sueño también puede ser involuntario? El sueño generalmente, soñar te refieres, ¿no? A soñar, ¿no es cierto? A la actividad de soñar, ¿no? No solamente dormir. A eso te refieres, ¿no? Es que cuando yo quiero dormir no puedo hacer voluntariamente, profe. Ah, ya. Bueno, ya. En realidad, si durante el día no ha habido ningún inconveniente, o sea, por ejemplo, si has dormido de día, de repente podrías tener dificultades para dormir en la noche, ¿no? O si estás muy emocionado, emocionada con algo, también podrías tener dificultades para dormir, ¿no? Y si eso es continuo, se le llama insomnio a eso, ¿ya? Ahorita vamos a llegar a eso. Pero de ahí en general sí es una actividad voluntaria, ¿no? Es más, muchos por disciplina se acuestan a una hora determinada, ¿no es cierto? ¿No? Incluso, ¿cuántas veces les habrá pasado en casa, no? Tu mamá te manda a dormir a las 9. Ay, mamá, es muy temprano, todavía no tengo sueño. Acuéstate, ya te va a dar sueño. Y verdad, te acuestas a las 9:30 estás dormido ya. Y eso que no tenías sueño, según tú, ¿no? Es un tema también de disciplina, de orden también. ¿Ya? Ajá. Y ahora, en cuanto a soñar, ya eso sí es, soñar, eso sí es involuntario, ¿no? No es algo que decidimos, pero también, ya te dije, ya ahí influye mucho la carga emocional que podamos tener, ¿no? Ya las fantasías que podamos tener también, ¿ya? Finalmente, chicos, los sueños son tan complejos como complejo es una persona, ¿ya?
Algunos tienen sueños bastante sencillos, otros tienen sueños bastante complejos, ¿no? Algún compañero por ahí me cuenta que tiene conciencia de sus sueños, claro, claro, en un momento puedes tener conciencia que estás soñando, incluso algunos soñamos que estamos soñando, ¿no? ¿No es cierto? Yo bueno, soñaba que desperté de un sueño, pero todavía seguía dormido, ¿no? Entonces era un sueño dentro de un sueño, ¿no? En alguna ocasión yo estaba en mis ensueños, pues 6:30 de la mañana, estaba teniendo mis ensueños, ¿no? Sí, Incluso profe. dirigiendo el sueño por donde yo quería, para contestar a su compañero primero, ¿no? Y ahí estaba, es que no estaba totalmente dormido, por eso le llamo ensueño, ¿no? No estaba totalmente dormido, estaba entre dormido y ya a punto de despertar. Y mi mamá me llama, ¿no? Ya, levántate, pide al colegio. Me dice, no, Guido, ya, pide al colegio. Y apareció y una imagen que decía, to be continued, ¿no? O sea, continuará, ¿no? Entonces ahí me di cuenta que miraba demasiada televisión también, por ejemplo, ¿no? Entonces un sueño puede ser muy simple, muy complejo, dependiendo de también qué tan simples o complejos somos nosotros, ¿ya? O por ejemplo las pesadillas, ¿no? Tiene que ver con tus creencias. Por ejemplo, mis pesadillas no son pues de fantasmas y aparecidos y la chica del aro, porque yo no creo en esas cosas, ¿no? Mis pesadillas, ¿cómo son? Por ejemplo, a mí que me da terror, ¿no? Me soñé que el bus en que mi hermano viajaba se había volteado, ¿no? Se había volcado, ¿no? O una pesadilla mía puede ser que mi hijo se accidenta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se cae de las escaleras, esas son pesadillas, ¿no? También tiene que ver con las creencias que cada uno tiene, ¿ya? Listo. Sí, mamita, dime, a ver, tu pregunta o comentario, a ver. Sí, profe. Por ejemplo, cuando yo duermo, sueño, pero cuando me despierto y quiero soñar, lo que estaba soñando no puedo porque hay una causa. Claro, es que eso ya no es voluntario. Después te decía, soñar no es algo voluntario. Tú no te puedes obligar. Podrías influir, ¿no? Si al dormir estás pensando en algo, podría ser que sueñes ese algo en lo que estabas pensando, ¿no es cierto? Podría ser, como no podría ocurrir también. Es que, como te decía, la vigilia sí es voluntaria, ¿ya? Cuando estás despierto, ahí sí tú voluntariamente puedes guiar tus pensamientos hacia donde tú quieras, voluntariamente, ¿ya? Y también puedes prohibirte ciertas cosas que tú consideras que son inaceptables, ¿ya? Ay, no, qué vergüenza, en eso no voy a pensar, y lo bloqueas, ¿ya? Eso es despierto. Pero dormido, en cambio, no. No, dormido no hay una voluntad, ¿ya? Digamos que tu atención es flotante, entonces cambia, cambia, cambia y se va por cualquier lugar y puedes soñar cualquier cosa, incluso cosas que de repente no están permitidas por la sociedad incluso, ¿ya? Así es, no es algo que podamos controlar, repito, salvo que estemos ya en el estado de ensueños, ¿no? En sueños. Entonces, así como soñamos a veces despiertos, también a eso de las 6:30 de la mañana, de repente no estamos dormidos totalmente, no estamos en sueño profundo, y ahí de repente podríamos un poquito dirigir nuestros sueños, ¿ya? ¿De acuerdo? Sí, profe. Listo. Sí, sí. Listo. A ver, vamos a ver brevemente ahora las etapas del sueño. Ya, a ver, acá atención. Mira, primero acá está el estado de vigilia, es estar despierto. Ahí predominan las ondas alfa. Mira la actividad cerebral, ¿no? Es continua y elevada. Luego vamos a ver el sueño. Y en el sueño vamos a ver dos etapas, ¿ya chicos? El sueño no mor y el sueño mor. ¿Qué cosa es mor? Movimientos oculares rápidos. Eso significa mor, ¿ya? Movimientos oculares rápidos, ¿ya? Entonces, primero, el sueño no mor es cuando tú no tienes sueños. Estás dormido, pero no estás soñando. En cambio, el sueño mor es cuando estás dormido y soñando a la vez. Ocurre que cuando tú estás soñando, existen los movimientos oculares rápidos. O sea, alguien que está soñando, ¿tú cómo sabes que alguien está dormido y soñando? Porque sus ojos, o sea, su glóbulo ocular se mueve, se mueve, se mueve. Entonces, está soñando. Está soñando, te das cuenta que está soñando, ¿ya? Porque hay movimientos oculares rápidos, ¿ya? Entonces, primero veamos el sueño no mor, cuando estás dormido pero no soñando. Ahí hay 4 niveles. El sueño ligero, ¿ya? Que es al comienzo, ahí tú te puedes despertar fácilmente, ¿ya? Luego está el sueño un poquito más, de mayor intensidad, ¿no? Es la etapa 2 ya, ¿no? Se necesita mayor intensidad de estimulación para despertar al sujeto, ¿ya? Porque el sueño está un poquito más profundo, ¿no? El sueño 3 el nivel 3, ¿no? Se presenta un sueño más profundo y una mayor pérdida de conciencia. Si se despierta el sujeto, generalmente no va a recordar el ensueño, o sea, lo que está soñando, no se va a acordar lo que estaba soñando, ¿ya? Si lo despiertas en esta etapa 3, él no se va a acordar lo que estaba soñando, ¿ya?
Y luego viene la etapa 4, es el del sueño profundo. El sueño profundo es el que te permite, ¿ya? Te permite el descanso, ¿verdad? Tú tienes que alcanzar este sueño profundo para realmente sentirte fresco en la mañana, ¿ya? Es un estado de inconsciencia casi total, ¿ah? Si se despierta, o sea, si te despiertan, ¿no? Y te sacuden, tú te vas a demorar en despertarte. Y además te vas a levantar medio desorientado, sobresaltado, confuso, porque digamos que te han traído del sueño profundo así de pronto, ¿ya? Aquí predominan las ondas delta y aquí hay un descanso verdadero, ¿ya? Este es el sueño que todos tenemos que alcanzar, ¿de acuerdo? Luego tenemos el sueño MOR, movimientos oculares rápidos. ¿Ya? Es la etapa de los, acá está, ¿ves? En sueños, acá estás soñando. Se presenta movimiento ocular, por eso se llama MOR, movimiento ocular rápido. ¿No? Aumento del ritmo cardíaco, respiratorio, presión sanguínea, musculatura relajada. Por eso se le llama también sueño paradojal, porque en realidad estás dormido, pero estás soñando, o sea que hay actividad cerebral. Digamos que ahí no hay un buen descanso, pues. ¿Ya? Listo. Ah, alguien mencionaba también la melatonina, ¿no? Sí, esa es otra razón por la cual dormimos, dormir de noche es mejor que dormir de día, ¿ya? En la oscuridad, ¿ya? En la oscuridad es que hay una producción mayor de melatonina, eso también te permite un descanso mejor, ¿ya? ¿Ya? Entonces en la oscuridad es que producimos melatonina los humanos. Listo. Vamos ahora a las eh, alteraciones del sueño. ¿Ya, chicos? Alteraciones del sueño. A ver, primero, el sonambulismo tú lo conoces, ¿no es cierto? ¿Ya? El sujeto, cuando duerme, es capaz de ejecutar actividades motoras, como por ejemplo caminar, orinar y otras más, ¿ya? Esto se presenta en el sueño no more, en las etapas 3 o 4. Acá está, ¿ya? En estas etapas. Sueño no more en estas etapas 3 o 4, ¿ya? De sueño profundo, en otras palabras, ¿ya? Ahí ocurre el sonambulismo. Esto de caminar dormido, ¿de acuerdo? Luego tenemos la somniloquia, ¿ya? El sujeto durante la etapa de sueño puede ser no more o también puede ser more, ¿ya? Presenta la conducta de hablar, ¿ya? ¿De acuerdo? Esa es la soliloquia, hablar dormido, ¿ya? Esa es la soliloquia. Mira, puede ser durante la etapa no more, o sea, no está soñando nada, entonces ahí dices cosas incoherentes de repente, o durante el sueño, entonces sí vas a ir de repente narrando lo que estás soñando, ¿no? O por ejemplo, si sueñas que estás hablando con tu mejor amigo, vas a emitir algunas palabras, algunas frases que se puedan entender de repente, ¿ya? Dicen que este hecho de hablar en sueños, o sea, hablar dormido, respondería a un mecanismo emocional, ¿ya? Eso se cree también, ¿ya? Esa es la causa. Lo mismo el sonambulismo también, ¿ya? Se cree que hay causas, ¿ya? De alteración emocional. A veces también ocurre el sonambulismo en casos de personas que consumen drogas también, ¿ya? Listo. Ambos, el sonambulismo, que es caminar, andar dormido, y la somniloquia, que es hablar dormido, ambos reciben el nombre de parasomnia, ¿ya? Ambos son parasomnias. ¿Ya? Luego tenemos la apnea de sueño. ¿Qué es la apnea de sueño? El sujeto presenta fuertes ronquidos, ¿ya? Sueño inquieto, imprevista necesidad de dormir durante el día y breves momentos durante los cuales se detiene la respiración, ¿ya? La apnea de sueño es el ronquido, pues chicos, alguien que ronca, ¿ya? Pero ronca tan fuerte que por momentos no respira bien, ya de pronto está así, ¿no? Y por momentos se atora, ¿no? Es como que no puede respirar. Esa es una apnea de sueño, ¿ya? Ronquidos y eso no les permite respirar adecuadamente, ¿ya? Esas son las apneas de sueño. Entonces, ¿qué pasa con las personas que roncan así fuerte y tienen esas faltas de respiración por un momento? No duermen bien, no duermen bien de noche. Entonces, durante el día, ¿qué tienen? Sueño durante el día, pues, ¿ya? Listo. A ver, otros trastornos más. A ver, va, ahí hemos mencionado el insomnio, ¿no? Ah, no, todavía no. Uy, esto está en desorden. Ya. Ay, esa diapositiva debe ser después. Ya, no, pero no hay problema, no hay problema. Otro trastorno de sueño es el insomnio, ¿no? Es el más frecuente de repente, ¿no? El insomnio es la ausencia o disminución del sueño. Ese es el insomnio, ¿ya? Ausencia o disminución del sueño, ¿ya? O también es cualquier alteración en el ritmo del sueño, ¿ya? ¿Cuáles son las causas del insomnio? Primero, el estrés, la depresión también, ¿ya? El estrés, o sea, estar muy preocupado por algo,
o la depresión, estar muy triste por algo, podría causarte insomnio. ¿Qué efectos trae o provoca el insomnio? Eso de no poder dormir. Fatiga, irritabilidad, claro, porque no has dormido bien, pues, ¿ya? Yo sufro de insomnio, por ejemplo, les digo. Alguna vez algún amigo, ¿no?, un poco despistado me dice, pero fácil, pues si no te da sueño, ponte a hacer algo, me dice. No, es que tú no entiendes, le digo. Ocurre que durante el insomnio tengo sueño, sino que no puedo conciliar sueño. O sea, sueño tengo, o sea, no tengo ganas de hacer nada, tengo sueño, pero no puedo conciliar sueño, no puedo concentrarme para dormir, ¿no? Me estoy quedando dormido y me despierto. O me estoy quedando dormido y me da ganas de ir al baño, o ya me pica algo y no puedo dormir. Ese es el problema, ¿ya? A veces también ocurre lo otro, de que sí, son 3 4 de la mañana y no tengo sueño. Ya, ese también es insomnio, ya, pero bueno fuera que así ocurriera siempre, ¿no? No, a veces simplemente tienes sueño y no puedes conciliarlo, ¿ya? Listo. Vamos a ver también otra trastorno de sueño que se llama la narcolepsia, ¿ya? Miren, acá hay una fotografía, narcolepsia. Miren, se ha quedado dormido encima de su plato de cereales, ¿ya? La narcolepsia es un trastorno bastante más extraño, no es muy común, ¿ya? Pero miren lo que ocurre, ¿ya? El sujeto presenta una necesidad incontrolada de dormir durante breves periodos, por lo común durante el día, acompañado de cataplegia. ¿Qué es eso? Parálisis de los músculos voluntarios en forma total o parcial, y alucinaciones hipnagógicas, y imágenes desagradables y angustiosas, ¿ya? Entonces, entonces la narcolepsia, así se llama narco, es que parece que estuviera drogado, de pronto, ¡pum!, cae dormido, parece que lo hubiesen inyectar algún tipo de droga para dormir, ¿no? Simplemente cae dormido en cualquier momento o lugar. Yo he conocido, por ejemplo, gente que se queda dormido con la boca llena. Un niño, un bebito, bueno, pero un adulto que se queda dormido con la boca llena, ¿no? Por ejemplo, es extraño, ¿no? O por ejemplo, una vez un militar me contaba que él se quedaba dormido mientras caminaban. Estaban en marcha de campaña, estaban caminando y él estaba dormido, caminando, caminando, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso es narcolepsia, ¿ya? Es un sueño incontrolable, ¿ya? Acá está, incontrolado. Es incontrolada de dormir, ¿ya? Te quedas dormido en cualquier lugar, ¿ya? Como si se desmayaran, ¿ya? Listo. Luego vemos el terror nocturno, ¿ya? O también llamado pavor nocturno, ¿ya? Y las pesadillas. Bueno, primero las pesadillas, ya chicos, las pesadillas ustedes las conocen, ¿no? Ocurren en la etapa no mor del sueño, ¿ya? Antes que se produzca el despertar, generalmente las pesadillas, dice, ¿no? El sujeto presenta un tipo de ensueño de contenido terrible, desagradable, y ante el cual se tiene miedo, ¿ya? Esa es la pesadilla, ¿ya? Un sueño desagradable, de contenido terrible, ¿ya? De contenido desagradable, que nos causa miedo. Eso es una pesadilla, ¿de acuerdo? Ahora, el terror nocturno es parecido, pero mira lo que ocurre acá. En el terror nocturno, el sujeto despierta en un estado de pánico, ¿ya? Grita y se sienta en la cama mientras respira agitadamente y fija la mirada hacia adelante sin ver nada. O sea, se ve una mirada vacía, pues, ¿ya? Este trastorno se ubica en la etapa no more del sueño, ¿ya? Entonces esa es la diferencia. En la pesadilla termina cuando tú despiertas, ¿no? Despertaste y se acabó ese mal sueño, ese sueño horrible. Ay, era una pesadilla nada más, menos mal. En cambio, en el terror nocturno, la persona se sienta, está sentada en la cama, está con los ojos abiertos, grita, ¿ya? En el terror nocturno, aunque estás con los ojos abiertos y sentado, todavía no has despertado del todo, todavía no has logrado despertar del todo, ¿ya? Incluso algunos, acá viene la pregunta de su compañero, ¿no? Experimentan lo que se llama la parálisis del sueño. Su compañero ha preguntado eso, ¿no? Ya abren los ojos, ya están echados y no pueden moverse, no pueden moverse, ¿no? Es también producto del terror nocturno, pues eso es lo que pasa, ya no pueden moverse, ¿ya? Ya las leyendas urbanas de que algún demonio no te deja moverte, no sé qué están diciendo ahorita, ¿no? Pero cuando yo era chico, por ejemplo, algunos contaban que incluso sentían una opresión en el pecho porque había un demonio que se sentaba en tu pecho y no te dejaba moverte, qué sé yo. No, 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 la explicación es esta. Simplemente es un terror nocturno. Estás con los ojos abiertos, pero todavía no has despertado del todo, ¿ya? Incluso algunos siguen soñando, ¿ya? Sueñan que ya despertaron y se levantaron y no, y todavía están dormidos, ¿ya? Esa puede ser otra explicación también, que es un sueño dentro de otro sueño también, ¿ya? Listo, ya. ¿Alguna pregunta? Vaya ya la dirigida. A ver, un ejemplito más, a ver, sobre esto
no despertar totalmente, ¿ya? Es que a veces no tenemos conciencia, si estamos dormidos o despiertos, ¿ah? A ver, a mí me ha pasado una vez, yo dormí en el camarote, ¿ya? Arriba, mi hermano dormía abajo. Yo recuerdo haber girado, ¿ya? Hacia el lado del vacío y vi en la oscuridad, ¿ya? La silueta de alguien que me observaba. Mientras yo dormía, alguien me estaba observando ahí, ¿ya? Me sobresalté, pues obviamente, ¿no? ¿Quién me mira? Eso es una silueta, ¿no? Pero entonces yo ya era estudiante del primer año de psicología, estaba en la universidad ya. Así es que dije, no, pues este es un sueño pequeño, estudiante de psicología va a estar creyendo en fantasmas y aparecidos, ¿no? Eso es no, simplemente estás soñando. Lo que vas a hacer ahora es, a ver, calmarte, respirar hondo y vas a ver que eso ha desaparecido, ¿no? Así es que eso hice, respiré hondo y volví a voltear. Y no, eso todavía seguía ahí, esa silueta seguía ahí. Me asusté un poquito más, pero dije, no, 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 no. Lo que pasa es que no he despertado bien. Ahora voy a respirar hondo y además voy a levantar una pierna, ¿no? Para saber que ya desperté. Y por si acaso también levanto la otra pierna también. Ya está, ya listo, ya desperté, la bajé. Ya estoy despierto. Volteo y todavía eso estaba ahí. Así que de un brinco del camarote al piso, asustado yo, y prendí la luz, pues, ¿no? Obviamente no había nada, pues. Entonces, ¿cuál es la explicación? Repito, si yo me quiero guiar de la fantasía, pues algún demonio local o extranjero, ¿no? Nacional o importado, ¿no? Estaba ahí, pues, observando, mirándome, e incluso hasta yo podía imaginarme que aunque no le veía la cara, ¿no? Podía hasta imaginarme que tenía cara maliciosa, ¿no? Y qué sé yo, ¿no? Pero no, la explicación es que probablemente Entonces en eso es realidad yo, parte de la imaginación. Si soñamos con un fantasma o digamos un demonio o algo, eso es parte de la imaginación. claro, tiene que ver con las creencias, como te digo, ¿no? En mi caso, no era un fantasma en particular, era una silueta, ¿no? Sino que me asustó, ¿no? Ahora, ¿qué cosa puede haber pasado? Porque yo respiraba y todo, ¿no? Probablemente he estado soñando que respiraba, he soñado que levantaba las piernas, ya, pero todavía no despertaba. O sea, he soñado que despertaba, ya, pero era un sueño dentro de un sueño, o sea, yo todavía seguía dormido. Esa es la explicación que yo tengo de por qué seguía viendo esa silueta oscura, ¿no? Ahí en la oscuridad, justamente, ¿no? ¿Ya? Porque estaba todavía dormido, no había despertado en realidad, ¿ya? Esa es la explicación. Pero repito, esa es la explicación, ¿no? Racional, si tú quieres, ¿no? Porque ya con la gente que tiene creencias, pues al toque iba a creer otra cosa, ¿no? Pues que algún demonio se aproximó. Ya te dije ya que incluso los sueños tienen que ver también con las creencias que tú tienes. Las pesadillas tienen que ver con las creencias que tú tienes, ¿no? ¿Ya? Yo recuerdo que así, la última pesadilla así sobrenatural que haya tenido yo cuando tenía 12 años, ¿no? O 11 creo, 11 soñé que mi abuelo era un vampiro, ¿no? Pues yo tenía 11 añitos, ¿no? De ahí para acá yo no he vuelto a soñar con ninguna, o sea, no he vuelto a tener ninguna pesadilla así sobrenatural, ¿no? No, mis pesadillas son más, como te digo, que se enferma mi mamá o se muere mi hermano, ¿no? Esas son mis pesadillas, ¿no? Nada sobrenatural, porque tiene que ver con el sistema de creencias que tengo, pues, ¿no? Así es, mucho. Pero ¿Ya? profesor, ¿usted alguna vez le ha dado la parálisis del sueño? Mm, no, lo más cercano fue esto que te he contado hace un rato, ¿no? Donde yo, respiraba, ¿no? Y me costaba mucho, ¿no? Moverme, ¿no? Me costaba mucho moverme, pero como te digo, estaba todavía dormido, ¿no? No, pero propiamente no, no, no. Que recuerde, no, no, no dijo, no. Ujú. Profe, Así es, sí. ¿me puede explicar otra vez somniloquio? Claro, claro. La somniloquia es hablar dormido o dormida, ¿ya? No habla dormido, ¿ya? Ahora, puedes hablar dormido sin estar soñando, ¿ah? O puedes también hablar dormido porque estás soñando algo también, ¿me entiendes? ¿Ya? Por eso algunos dicen cosas sin sentido, ¿no? Algunos, bueno, emiten sonidos, ¿no? Como, ay, y se ríen, ¿no? ¿Qué dijo? No dijo nada, no se entendió. Otros sí pueden emitir ciertas cosas que tienen sentido. Incluso algunos, tú le respondes y hasta te hablan. Eso no es adecuado, ¿ah? Porque peor, empeoras la situación, pero hay familiares que hacen eso, pues, ¿no? Como no saben, no conocen, le hablan, ¿no? Y a veces el que está dormido, a veces, ¿ya? Hasta te puede responder, ¿ah? ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces ese es el somniloquio, hablar dormido. ¿Sí? Gracias, profe. De nada. Ya, vamos ahora sí a ver Profesor, a la una dirigida. pregunta. Sí, sí, ¿A qué se sí, debe sí. cuando uno habla cuando está dormido? Estamos viendo acá en somniloquia, ¿no? Que tiene que ver, dice, con
estados emocionales, ¿no? Acá dice, ¿no? El hecho de hablar en sueños respondería a un mecanismo emocional, ¿ya? Hablas dormido porque algo te preocupa, algo te asusta, o extrañas a alguien, ¿no? Podría ser, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablas dormido y llamas a alguien, ¿no? Como cuando, por ejemplo, tiene fiebre, ¿no? O está inconsciente, o sufre un accidente, a veces suelen, ¿no? En sus delirios, llamar a alguien, ¿no? Igual, en la soniloquia, ¿no? De repente estás dormido, dormida y hablas, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, ha ocurrido casos donde, por ejemplo, están durmiendo esposo y esposa, ya, la esposa se llama Nora, por ejemplo, pero él dormido llama a Juana, 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 Juana. Entonces la esposa le pregunta, oye, ¿quién es Juana? Pues, ¿no? Y él, bueno, a veces de repente era la amante, o simplemente era una amiga, o de repente simplemente era la secretaria, está tan acostumbrado a llamarla Juana para esto, Juana para lo otro, simplemente es la secretaria, ¿no? ¿Cómo saberlo? Pues, ¿no? Pero que hasta dormido la llames porque de hecho hay una carga emocional. Ahora, puede ser que esté enamorado de Juana, Juana sea su amante, pero también simplemente puede ser que él está tan estresado, ¿no? Que está soñando con su trabajo y sueña que en el trabajo la llama Juana, pues para que su secretaria para que le ayude en el trabajo, ¿no? Claro, ¿ya? Son mecanismos emocionales, eso sí, ¿ya? Que pueden expresar una preocupación, ¿no? Un miedo, un deseo también, ¿ya? ¿De acuerdo? Ahora sí, ¿se entendió? Hola. Sí, sí, sí entendí. Listo. Ya. A ver, vamos a ver la dirigida. La dirigida es bastante sencilla. A ver, vamos a ver, chicos. Cuando una persona durante el dormir tiene un sueño inquieto, fuertes ronquidos, y por breves momentos se le detiene la respiración, entonces se presenta una alteración denominada. A ver qué me dice, por favor. La de Claro, esa es una apnea del sueño. Muy bien, La de muy bien. Dos. cuac. Para el psicoanálisis, la finalidad principal del sueño es o el, ¿qué dice el psicoanálisis? A ver, ¿por qué soñamos, según el psicoanálisis? D. Claro, liberar impulsos instintivos y satisfacer necesidades o deseos. Muy bien, la D. 3. Es una característica del sueño. la A ver, ¿se suspende la actividad eléctrica cerebral? No. Hay actividad cerebral, hay las ondas, ya no son las alfas son no, ya visto que es la delta, ¿no? Pero continúa toda la actividad. ¿Ves? Acá está, ya, ondas delta, pero hay ondas todavía cerebrales, ¿ah? No, esa no es. A ver, au- aumenta las frecuencias cerebrales, la actividad psíquica se regulada voluntariamente, puede existir registros sensoriales de información, aumenta la frecuencia de ondas cerebrales. O puede existir registro sensorial de información también, ¿ah? ¿Ya? Puede existir un registro sensorial de información, aunque disminuido, ¿ah? Disminuido. ¿Quiere decir que todavía podemos captar algo con los sentidos? Sí, pero de manera disminuida, ¿ya? Sí, la C es mejor, ¿ya? 4. El movimiento rápido de ojos, a ver, ¿cómo se le llamaba? Ese movimiento ocular rápido, tiene otro nombre más, a ver, de repente alguien prestó atención, lo mencioné apenas. Coincide con el sueño paradojal o sueño paradójico, ¿ya? Paradójico, ¿ya? Estás teniendo en sueños, pues, ¿ya? Ya, profesor. La B, listo. 5. Señal enunciado verdadero o falso. A ver, según corresponde. Vamos a ver. La conciencia es exclusivamente humana. No, ¿no? Los animales también tienen una conciencia, no tan elevada como la humana, pero tienen conciencia también, ¿no? Al menos de lo que pasa a su alrededor. Te decía que tienen conciencia, por ejemplo, para detectar el peligro, por ejemplo, para saber dónde hay agua, dónde hay alimentos. ¿Ya? Entonces, no, es falsa. Los La animales también C. tienen conciencia. Ahí la vamos a ver. C. La C. Los animales también tienen conciencia, los contenidos de nuestra conciencia se objetivizan a través de la conciencia. Sí, la C. Muy bien. 6. El origen de la conciencia se explica a partir del determinante. A ver, ¿lo biológico o lo sociohistórico? Esas dos, ¿no? Ya. A ver, La B. biológico. A partir de. Sí, pues, ese es el tema. A ver, ¿cuál es el origen? A ver, tiene que haber una base biológica, ha dicho que era el cerebro, ¿no? Pero a la vez también la conciencia está determinada por la cultura también, ¿no es cierto? ¿Ya? La A. Ya, vamos por lo más básico, pues, ¿ya? Lo biológico. Ya. 7.
La vez pasada fuimos al cine, ¿eh? Estábamos haciendo la cola para entrar y de pronto alguien gritó, mi cartera. Nosotros volteamos hacia el lugar de donde provenía el grito. ¿Qué característica de la atención hallamos en este caso? Ah, estamos hablando acá de la atención. Mm, ya, estas preguntas, muchachos, están así, son de la academia, ¿ya? Bueno, en realidad, este es un ejemplo de atención espontánea o involuntaria. Qué raro, no hay una opción así, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien grita, mi cartera? O, por ejemplo, revienta la llanta de un carro, ¡pah! Todos volteamos inmediatamente. La Sí, D. entiendo. Esa es una atención involuntaria, porque nosotros no estamos chismosos, sino que, ¿no? A Es hasta, ver, hasta instintual, ¿ya? Acá no se está refiriendo. Bueno, acá más bien lo ven como algo voluntario hasta que podemos direccionar, ¿no? Qué raro. Nosotros volteamos hacia el lugar donde provenía el grito, ¿no? O sea, direccionamos nuestra atención. Eso quiere decir, bueno, no hay otra, pues la B tendría que ser, pues. Pero te repito, más bien a mí me parece que este es un ejemplo de atención involuntaria, ¿eh? Pero bueno, si no hay otra, marcamos la B, ¿ya? 8. Es aquella etapa del ciclo no more donde el sujeto logra tener su máximo estado de reposo y se encuentra en un estado de inconsciencia total. A ver, ¿quién me dice cuál es esa La etapa? C, Claro, la C. etapa La C. 4, claro, el sueño profundo, etapa 4. Muy bien. La siguiente expresión, Humberto relata que constantemente tiene sueños horribles y desagradables que le producen mucho miedo. Corresponde a una alteración denominada, Pesadilla. esa es pesadilla nada más, exacto. Un recién nacido humano y otro animal se asemejan por manifestar un tipo de actividad psíquica Pensante. consciente. No. Pensante. Consciente. Ah, consciente. sí. Pensante todavía no. El pensamiento se va adquiriendo luego, ¿ah? Vamos aprendiendo a pensar, ¿ya? Vamos a ver, hay un tema que se llama psicología del desarrollo, llamamos el desarrollo humano, y vamos a ver cómo vamos aprendiendo a pensar. Sí, así es, ¿ya? Va a ser como el niño pequeño, por ejemplo, tiene un pensamiento animista, cree que las cosas inanimadas tienen vida, por ejemplo, ¿no? Luego descubre que no, y así ya, a pensar se aprende. En cambio, con la conciencia, digamos que sí, ese grado mínimo de conciencia que hasta los animales tienen, el ser humano también lo tiene, ¿ya? Al nacer. La A, entonces, consciente nomás. Actividad psíquica consciente. Listo. ¿Qué muchachos? Bueno, hemos terminado la clase del día de hoy. Yo sé que el tema del sueño es un tema, sí, apasionante, interesante, pero también hay bastante fantasías en torno a los sueños, ¿no? Si yo quisiera ser agradable, me pondría a seguirles en sus, ¿qué te digo? Así, ideas así que tienen, ¿no? O fantasías que tienen acerca del sueño. Pero no, pues, aunque sea aguafiestas, mi papel es un poquito explicarles la parte científica del sueño. ¿Y muchachos? Bueno, alejamos, pues. Nos vemos entonces la próxima semana, ¿ya? Igual si surgen dudas, me escriben. O la próxima semana al comenzar la clase me consultan, ¿ya? Muy bien, profesor. Hasta luego, Listo, profesor. muchachos. Hasta Cuídense luego. Cuídese, mucho, profe. un abrazo, buen Hasta día, buen luego. día. Hasta luego, Miss Miriam, cuídese, gracias. Hasta luego, profesor. Gracias a usted.